Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del mundo pirata. Nombre de la novela: El científico que se convirtió en la forma de vida definitiva. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon. Capítulo 46. La daga envenenada apuñaló rápidamente la espalda de César, pero el haki de observación de César no era para espectáculo. La espalda de César estaba envuelta en haki de armamento, y la daga afilada apuñaló la espalda de César, haciendo un sonido de metal chocando. La daga hecha de material fino en realidad se rompió directamente. El hombre alto y delgado que emergió de la sombra se aterrorizó al instante. En un principio, quería atacar sigilosamente al otro grupo mientras este se concentraba en la batalla entre los dos pequeños fantasmas y Cass. Inesperadamente, fue descubierto por la otra parte. Una mano grande estaba ocupada agarrando el cuerpo del hombre y sacándolo de la sombra. César miró al hombre que tenía delante con un poco de interés en sus ojos. Este hombre parecía tener unos 30 años, era muy delgado y medía unos 5 metros. La fruta del diablo de la otra parte era muy similar a una fruta del diablo que César conocía. Esa fruta del diablo era la fruta de las sombras del futuro Monlik Moria. Sin embargo, este hombre obviamente no es Moria. Ni su edad ni su apariencia coinciden. Es probable que sea el último usuario de la fruta sombra. El cuerpo del hombre alto y delgado en la mano de César se transformó repentinamente en una marioneta formada por una sombra, y se teletransportó a un barco pirata junto a él. Esta es una de las habilidades de la fruta sombra. Originalmente, César no quería hacerlo él mismo, pero finalmente encontró a un usuario de fruta del diablo interesado, por lo que lamentaría no haberlo atrapado para estudiar. En ese momento, en el escenario de madera, Kun y Kuler se pusieron de pie con ayuda, y Lil simplemente agitó el enorme triceratops y lo aplastó contra el escenario de madera. La figura de César de repente pisó al diablo, y su cuerpo pareció teletransportarse a otro barco pirata. Este usuario de la fruta de las sombras es el pirata asesino Ardawai, cuya recompensa supera los 50 millones. Su fuerza no es muy alta. Pero con la poderosa movilidad de la fruta sombra, desarrolló un conjunto de técnicas de asesinato de sombras que le vienen muy bien. A diferencia de la aplicación de la fruta sombra de Moria, el desarrollo de la fruta sombra de este hombre tiene más que ver con el asesinato, y la tasa de utilización de la sombra en sí es muy baja. Sin embargo, en términos de flexibilidad, puede ingresar a cualquier lugar con sombras, lo que también hace que la capacidad del oponente para salvar su vida sea muy fuerte. Sin embargo, frente a César, este nivel de esbirros no es nada. La figura de César apareció frente a él, y sus dedos se arquearon y movieron una cabeza. Los dedos de César estaban envueltos con una dominación armada, y con un ligero movimiento lanzó una explosión sónica. Ardawai, que no tuvo tiempo de reaccionar, fue lanzado directamente a la cabina por la cabeza de César. Entonces, César se puso frente a él, miró a Ardawai con una gran bolsa en la cabeza y agarró sus pies como si estuviera sosteniendo un pollo muerto y lo llevó de regreso a su barco pirata. Sin embargo, no había ninguna cadena de piedra marina en el barco pirata de César, por lo que César ordenó a la tripulación que consiguiera un balde de agua de mar para encerrarlo y remojarlo en ella. Entonces, César saltó al ring de madera y miró a Cass, que había sido golpeado hasta quedar inconsciente, y dijo: Claire, basta, no lo mates. Es un antiguo usuario de la habilidad de la fruta del diablo de tipo animal. Recientemente he hecho algunos experimentos y he encontrado algunos resultados. Solo necesito materiales de investigación. Tras escuchar las palabras de César, Claire también retiró su poder. Cass, que estaba completamente débil, recuperó rápidamente su forma original y se desmayó sobre el anillo. César agarró directamente el cuello del oponente y lo llevó de vuelta al diablo. En cuanto a los capitanes restantes de los grupos piratas, todos eran muy débiles y no merecían su esfuerzo. Justo cuando César quería ordenar a la tripulación que atrapara a unos piratas, una voz frívola surgió repentinamente del barco pirata a su lado. Un hombre vestido con una túnica negra apareció en el barco original de Ardawai. Oye, eres el fantasma malvado César, ¿verdad? Soy un cazarrecompensas de nivel A del gremio de recompensas. Estoy aquí para cortarte la cabeza. El hombre que estaba frente a él medía unos 3 metros de altura y no se le podía ver claramente el rostro. Antes de que César pudiera hablar, el hombre sacó su espada y atacó a César. La espada destelló con una luz fría, y era evidente que era de alta calidad. En cuanto a si era una espada famosa, César no lo sabía. Sin embargo, la espada en realidad estaba envuelta con un color armado dominante, y el poder contenido en ella era mucho más fuerte que el de Cass, pero este poder no era nada frente a César.
Antes, César simplemente extendía dos dedos, que estaban envueltos con un poderoso color armado dominante, y sujetaba fácilmente la espada con dos dedos. Sintiendo el poder que emanaba de la espada, César asintió con satisfacción. Buen poder, más fuerte que Cass, el usuario de la habilidad de la fruta animal. Aunque este poder no es para César ahora, ¿qué hizo? Pero el poder de ataque del oponente al menos ha alcanzado el nivel de un teniente general. Maldita sea. El hombre vio que su espada estaba atrapada y supo que no podía resistirse y rápidamente quiso sacar su espada y retirarse, pero aún no pudo sacar su espada de la mano de César después de tirar durante mucho tiempo. De hecho, la mejor solución en ese momento era dejar la espada, pero el hombre parecía tener una obsesión. Prefería morir antes que soltarla. Al ver esto, César no fue cortés y pateó directamente el cuerpo del oponente. Esta patada produjo un estallido sónico y fue cubierta con la imponente fuerza de su ar. César quería patear al oponente para que perdiera su capacidad de movimiento. Pero lo que sorprendió a César fue que el oponente no estaba dispuesto a soltar la espada que tenía en la mano cuando estaba a punto de recibir una patada. Esta persistencia hizo que César la admirara. Pero César no se contendría. Como el oponente quería matarlo, la mejor manera era matarlo. Al sentir la poderosa fuerza de esa patada, el hombre supo que si la recibía, podría perder la vida directamente. Pero ¿cuál es la diferencia entre dejarle entregar el cuchillo de su hermano y perder la vida? Solo pudo apretar los dientes y sacar otro cuchillo de su cintura. Este cuchillo estaba envuelto en una extraña luz verde, como si hubiera fantasmas gimiendo sobre él. Pero no atacó la patada de César, sino que le cortó dos dedos. Al sentir el extraño aliento en el cuchillo, César no quiso tomárselo a mal. Los dos dedos soltaron directamente la empuñadura, pero en ese momento la patada ya había pateado con fuerza al oponente. La poderosa fuerza lo alejó de una patada. Tras atravesar y destrozar 5 o 6 barcos piratas seguidos, el cuerpo del hombre fue lanzado a la cabina del sexto barco pirata. En ese momento, la figura de Kerry apareció de repente en el hombro de César y le dijo a César. Justo ahora el hombre sacó ese cuchillo, uno es un cuchillo afilado y el otro es una espada demoníaca legendaria, una espada demoníaca del nivel de un gran cuchillo afilado. Justo cuando César pensó que había resuelto el problema del oponente, el hombre en la cabina se tambaleó hasta ponerse de pie. La túnica negra que cubría el cuerpo del hombre se había hecho pedazos en el ataque anterior. Un joven que aparentaba solo unos 20 años se encontraba en el agujero de la cabaña con heridas por todo el cuerpo. De repente escupió una bocanada de sangre y vio una enorme huella en su pecho, que fue causada por la patada de César hace un momento. Sí, es cuestión de aptitud física. Usé el 30% de mi fuerza en esa patada, pero no le di una patada al oponente para que perdiera la movilidad. Sin embargo, César no tenía intención de dejar ir a su oponente, y sus puños condensaron rápidamente el color armado dominante. ¿Y qué hay de la espada demoníaca? Aunque sea una espada extremadamente afilada, César tiene la confianza para luchar contra ella. El hombre sostuvo dos espadas al mismo tiempo y saltó directamente del barco pirata, chocando con César quien saltó. Las dos espadas se cruzaron y lanzaron un poderoso corte volador hacia el cuerpo de César. Al ver esto, César simplemente extendió una mano y aplastó el corte volador en forma de X en pedazos. No es suficiente, está lejos de ser suficiente. La figura de César apareció frente al hombre como un rayo en un instante y le dio un puñetazo en el pecho. La poderosa onda de choque perforó directamente un gran agujero en su ropa en la espalda, e incluso el barco pirata que estaba detrás se partió en dos por la onda de choque generada por este golpe. Bajo este golpe, los ojos del hombre se pusieron blancos y escupió una bocanada de sangre y perdió el conocimiento. Interesante, conseguí otro buen material. César agarró al hombre por el cuello y lo arrojó a su barco. César miró a su alrededor. Como hay tanto material experimental, no seré cortés. El aura dominante se liberó e innumerables piratas malvados cayeron en coma y fueron capturados por la tripulación de César y enviados al laboratorio de César. César dejó de capturar hasta que vio que no había espacio en su laboratorio. César ya había desarrollado la tecnología para integrar factores de linaje en el cuerpo humano. Sin embargo, este método aún conlleva ciertos riesgos. Resultó que esta vez había tantos materiales que pudo experimentar bien. Probar su invento. Si se elimina el peligro, César planea integrar primero los genes de los hombres pez en su propio cuerpo. Los hombres pez son una raza relativamente única en el mundo de One Piece. Esta raza es naturalmente más fuerte y tiene la capacidad de respirar bajo el agua y comunicarse con la vida marina.
César originalmente quería intentar integrar los factores de linaje de otras criaturas, pero descubrió que es mucho más difícil integrar los factores de linaje de otras criaturas en el cuerpo que transferir los factores de linaje de razas humanoides al cuerpo. En este caso, solo puede integrar primero los factores de linaje de esas razas humanoides. Desafortunadamente, no hay muestras de Gimlor, o sería mejor fusionar primero los factores de linaje del clan Lulia. Sin embargo, el linaje del hombre pez también es bueno. Al menos, no se ahogará si cae al mar en el futuro. Quizás este truco pueda ser un medio importante para salvar su vida en el futuro. Capítulo 47. En este momento, algunas personas bien informadas en la isla Carlos se han enterado de la llegada del grupo pirata de César. Sin embargo, hay muchas fuerzas por encima de Carlos, y también hay mucha gente poderosa tras ellos. Creen que ni siquiera César se atreve a andarse con rodeos. Sin embargo, el lugar donde tienen más confianza es probablemente el lugar que menos le importa a César. Después de entrar al puerto de la isla Carlos, César pidió a Don Lee y Brocky que custodiaran al diablo, y condujo a los cuadros restantes y algunos miembros de la tripulación a la isla Carlos. La isla Carlos merece ser una isla próspera y neutral, clasificada entre las mejores de Grand Line. La aglomeración de gente en las calles refleja un ambiente próspero. Justo cuando César y su equipo acababan de salir del puerto, un equipo liderado por un hombre gordo se acercó a César y su equipo. Este hombre aparenta unos 30 años, viste un traje de alta costura hecho a medida, luce 2 dientes de oro y muchas joyas enormes en las manos. Parece un tirano local. Hola, Lord César, soy el administrador de esta isla, puedes llamarme Caron. El hombre gordo hizo una reverencia respetuosa. Vine aquí para servirles de guía y jugar en la isla Carlos. Solo espero que no causes problemas en la isla Carlos. Las fuerzas detrás de la isla no son simples. No solo hay accionistas de alto rango de la marina, sino también los reyes de las fuerzas clandestinas. Incluso los grandes piratas del Nuevo Mundo tienen sus propios negocios en esta isla. Al escuchar las palabras de la otra parte, el rostro de César permaneció inexpresivo. Sentía mucha curiosidad por estas personas. Si estas personas pudieran acercarse a él, definitivamente competiría con ellos sin dudarlo. El propósito de César al venir a esta isla era en realidad comprar algunas razas humanoides raras. Caron, ¿verdad? ¿Hay una subasta en tu isla? Quiero comprar esclavos humanoides. Caron se sintió aliviado al escuchar la pregunta de César. Si solo venía a comprar esclavos, no debería haber consecuencias graves. Sin embargo, todavía hay relativamente pocos esclavos humanoides de otras razas. Señor, mañana celebraremos una subasta anual. Habrá muchos esclavos y tesoros para subastar. Espero que pueda venir y participar. Aquí hay una invitación. Caron te entregó respetuosamente una invitación dorada a César. César no fue cortés y pasó directamente la invitación dorada, y luego continuó caminando hacia la isla. Durante este periodo, el hombre gordo llamado Caron no estaba lejos de César y no se atrevía a dejar que la figura de César perdiera de vista. Su tarea era supervisar los movimientos de César. Si César detectaba alguna anomalía, informaba a sus financiadores lo antes posible. En ese momento en el mundo subterráneo, un hombre miró a César que estaba monitoreando el Den Music con un rostro solemne. Como uno de los reyes de las fuerzas subterráneas oscuras, tenía una comprensión más clara de la fuerza del otro partido. No creía que la información que sus hombres habían obtenido fuera falsa y que la otra parte fuera en realidad un hombre que escapó de Ceza y Garp. Oh, esto es realmente problemático. Ahora solo puedo esperar que no ataque mi subasta. Por cierto, vamos a contarles a esos dos sobre las noticias. Espero que puedan ayudar a contener a la otra parte. En ese momento, en una isla en medio del Nuevo Mundo, un hombre de mediana edad que estaba haciendo ejercicio tomó el Den Music y seguía llamando a su lado. Oye, ¿qué pasa? Algo pasó en la isla Carlos. El fantasma malvado Casa ha llegado a esta isla. La otra parte podría armar un gran alboroto. ¿Puedes pedir ayuda? El hombre colocó la enorme mancuerna que pesaba más de 10 toneladas en el suelo y exhaló. Nadie de mi lado está en Grand Line, pero si ocurre un accidente, puedes pedir ayuda a la marina. ¿No está patrullando una sucursal cercana? El nombre del hombre es Golden Sword Sakas, un gran pirata con una recompensa de más de 1.000 millones. Sin embargo, a diferencia de esos medallistas de plata de la nueva generación, él es un pirata con mucha experiencia en el mar. Tiene casi 60 años y es el predecesor de Roger. No me culpes por no recordártelo. Si la otra parte destruye tu industria, no puedes pedirme compensación. Con arrugas en el rostro, Sakas respondió sin dudarlo. No te preocupes, no te culpo. Son solo unos cientos de millones de yuanes al año.
Aunque los pierda, puedo recuperarlos en otras islas. De hecho, es imposible para Sakas decir que no se siente desconsolado. Pero él sabe que es demasiado viejo y que su cuerpo ha comenzado a decaer. Si pelea ahora con un joven fuerte, tendrá muy pocas posibilidades de ganar. En este caso solo podemos renunciar a algunos de nuestros propios intereses. Qué lástima que sea demasiado viejo. Si me hubiera topado con algo así unos años antes, habría ido directamente del Nuevo Mundo a Grand Line a matar a este chico. Al mismo tiempo, después de que la comunicación con Sakas fuera infructuosa, volvió a golpear a otra persona. En la oficina del buque de guerra de la Armada Gulu Gulu, un hombre escuchó el gruñido del Den Den Musi frente a él y rápidamente pidió a sus hombres que salieran primero. El hombre respondió enojado al Den Den Musi. Estoy en un crucero. Si se descubre mi relación contigo, la marina nos buscará a ambos. El nombre del hombre es Wari Gelil y es candidato a almirante de la Armada. En cuanto a por qué no apareció en el futuro, la razón también es muy simple. Fue ejecutado por la marina por exponer su complicidad con fuerzas del mal. Han ocurrido algunos accidentes en la isla Carlos. ¿Podrías venir? ¿Qué accidentes? Tengo algo importante que hacer ahora. No tengo tiempo para ir a la isla Carlos. Un gran pirata ha desembarcado en la isla Carlos. Es probable que cause graves daños a toda la isla Carlos, y su propiedad estará en peligro. ¿Quién es él? César el Diablo Malvado. Después de escuchar este nombre, las pupilas de Zhang Ying se encogieron. ¿Estás seguro de que no me estás mintiendo? ¿Cómo podría mentirte y decirte que los piratas de César efectivamente desembarcaron en la isla Carlos? Lo sé. Iré allí lo antes posible. Sin embargo, no se debe subestimar la fuerza del enemigo. Llamaré a algunos hombres fuertes de la armada para que los rodeen y los repriman juntos. Ayúdame a sujetar al oponente primero. Tardaré unos 3 días en llegar a la isla Carlos. Está bien, lo entiendo, teniente general Warauk, entonces esperaré a que usted y los hombres fuertes de la marina vengan. En ese momento, César seguía paseando tranquilamente. Después de que los piratas pasaran un día alocado en la isla Carlos, César y su equipo compraron provisiones y regresaron al Diablo. Luego, César entró al laboratorio y comenzó a realizar experimentos con humanos. Intentó inyectar el factor de linaje del hombre pez en el cuerpo humano. Debido a que las sirenas tienen genes genéticos diferentes a los de los humanos, no pueden estar seguras de qué tipo de Gyojin son antes de nacer. Así que hay que inyectarlos para saber qué tipo de criatura marina han despertado. César observó cómo el hombre frente a él crecía rápidamente. Sus músculos se hincharon, su piel se volvió verde, le salieron colmillos en la boca y le creció una aleta dorsal detrás. Este hombre era un pez hombre parecido a un tiburón. Sin embargo, media hora después de que la fusión fuera exitosa, el hombre murió porque no pudo soportar los cambios drásticos en su cuerpo y sus células no pudieron soportar el factor de linaje del hombre pez. El número de piratas capturados por César esta vez superó los 200, y la prisión temporal construida en el fondo del Diablo de César estaba llena, por lo que había suficiente material. Después de cientos de experimentos, César finalmente desarrolló con éxito una poción de factor de linaje de pez segura. Mientras la poción azul que tenía frente a él fuera inyectada en su cuerpo, podría despertar la sangre del hombre pez. Sin embargo, César no sabía qué vida marina despertaría. Debes saber que hay muchas clases de hombres pez. Sin dudarlo, César inyectó directamente esta dosis de poción azul en su cuerpo. Una sensación familiar de dolor llegó y otro factor de linaje apareció en las células de César. La fuerza del factor de linaje del hombre pez es ligeramente más débil que la fruta de gas de César y el factor de linaje de la tribu fantasma. Las células fortalecidas de César resisten perfectamente la fusión de este factor de linaje. Incluso hay mucho espacio para integrar otros factores de linaje. Soportando el intenso dolor transmitido desde el nivel celular, el cuerpo de César ha vuelto a crecer hasta alcanzar los 15 metros de altura. El fuerte cuerpo de César ha comenzado a desarrollar una pesada armadura. ¿Quién no sabe en qué clase de hombre pez se ha convertido César? Capítulo 48. Puede ser el efecto de la línea de sangre fantasma y la fruta de gas en su cuerpo, el color de la armadura que cultivó César es púrpura oscuro. La armadura sigue creciendo y finalmente todo el cuerpo de César está cubierto con una armadura. Especialmente la cabeza de Kate, incluso el lugar donde están expuestos los ojos está reemplazado por una armadura transparente, y la parte más llamativa es el protector bucal que parece una abrazadera. Las escamas que crecen en el cuerpo de César son diferentes a las de los peces, pero son como una armadura de exoesqueleto. César miró su cuerpo envuelto en una armadura de color púrpura oscuro, y había una mirada de sorpresa en sus ojos.
César despertó la sangre del hombre pez, que resultó ser el linaje del legendario señor Dunkleosteus en la antigüedad. Dunkleosteus es un género de la familia Dunkleosteus, dentro del orden de los artrópodos, también conocido como pez caparazón. Es el pez acorazado más grande conocido, con una longitud corporal de hasta 11 metros. La forma del cuerpo es similar a la forma del uso de un tiburón. La cabeza y el cuello están cubiertos de caparazones gruesos y duros. La piel de la espalda es de color oscuro. El abdomen es plateado. Dunkleosteus fue una antigua criatura del Devónico que vivió hace unos 360 a 415 millones de años y vivía en aguas poco profundas. Podía cazar cualquier criatura en el océano en ese momento y probablemente fue el primer rey de las bestias en la Tierra, más de 100 millones de años antes del nacimiento del primer dinosaurio en la Tierra. Era un pez carnívoro, pero carecía de dientes. En su lugar, tenía una protuberancia en forma de armadura en el hocico, capaz de cortar cualquier cosa como una guillotina. Fue el mayor depredador del océano Devónico y el pez carnívoro más grande jamás visto en la Tierra. Se le llamó el tiranosaurio del océano. A diferencia de Dunkleosteus, solo la parte superior de la cintura estaba cubierta con armadura. El cuerpo de César puede ser diferente al de Dunkleosteus, por lo que todas las partes del cuerpo de César pueden desarrollar una armadura de exoesqueleto tan dura como el diamante. Ahora César se parece un poco a Luthien Morero. Sin embargo, comparada con la sencilla armadura del otro, la de César parecía hecha a su medida, ajustándose perfectamente a su piel. Las escamas simétricas revelaban una belleza única. Y la estructura de esta armadura es muy compleja, está compuesta de decenas de miles de pequeñas armaduras. César movió su cuerpo y ni siquiera pudo sentir ninguna diferencia con respecto a su estado habitual, y su flexibilidad no disminuyó en absoluto. Y su fuerza física realmente mejoró nuevamente. Debes saber que desde el desarrollo de la sangre del clan fantasma, el aumento de su fuerza física ha sido cada vez menor. César estimó que en unos pocos años, incluso si llegaba a la etapa final, en el futuro solo se parecería a Kaido. César sintió que su condición física actual podría competir con Kaido en el futuro. La fuerza corporal también mejoró el color de las armas de César. Si bien la calidad de su dominante color de armas no cambió drásticamente, la cantidad sí lo hizo. César sintió que incluso podría cubrir todo el gigante combinado con un color armado dominante como Barret en el futuro. Esta vez, la mejora no fue pequeña para César. Antes, su única desventaja era que no podía resistir la poderosa dominación de la bandera armada. Ahora, con esta armadura de exoesqueleto, César confía en que puede empatar con el oponente o incluso obtener algunas ventajas. Solo se puede decir que es digno de ser el señor de los tiempos antiguos, el tiranosaurio en el mar, y el aumento traído por la sangre del hombre pez del Dunkleosteus es muy poderoso. Sin embargo, César está un poco angustiado por algo. Descubrió que sus células no soportan demasiados factores de linaje. César estimó que si lograba resistir 2 o 3 factores de linaje más, sus células alcanzarían el límite. Incluso si su cuerpo se fortaleciera más adelante, se estima que no podría aumentar varios factores de linaje. No hay manera. Conseguiré algunas muestras de barba negra cuando llegue al nuevo mundo. Espero que el extraterrestre ese niño pueda traerme nuevas direcciones de desarrollo. Después de todo, el cuerpo humano tiene sus límites, pero César cree que los factores del linaje pueden cambiar todo esto, incluso si él no es un ser humano para esto. La mente de César se movió y toda la armadura de su exoesqueleto se retrajo. Al ver su ropa rasgada, las posiciones clave de César desarrollaron varias armaduras enormes para cubrir sus órganos vitales. Luego César usó Life Return para reducir su tamaño a unos 4,5 metros, se puso ropa nueva y salió a la cubierta. Aunque a César le gusta un cuerpo más grande, es cierto que un cuerpo grande trae inconvenientes a la vida, por lo que César está básicamente en la forma de retorno de la vida al diablo. César subió a cubierta. Ya estaba oscuro y las luces de la isla Carlos, a lo lejos, brillaban intensamente. Solo Dongli y algunos miembros de la tripulación estaban bebiendo en la cubierta. Oye, Dongli, espera un momento, voy a saltar al mar. Hagamos un experimento adentro. Súbeme en 5 minutos. Después de eso, César le entregó a Dongli una cuerda, y el otro extremo de la cuerda fue atado alrededor de la cintura de César. César quería probar qué le sucedería ahora en el fondo del mar y qué cambiaría respecto a antes. Capitán, ¿es broma? Eres un consumidor de frutas del diablo. Si te lanzas al mar ahora, ¿no sería eso buscar la muerte? ¿Por qué hablas tanto? ¿Me crees o no? Bueno, yo sí. Dongli no tuvo más remedio que tirar de un extremo de la cuerda, listo para sacar a César en cualquier momento.
César se echó a un lado la ropa de la parte superior del cuerpo, luego adoptó la postura de buceo estándar y saltó al mar con un chapoteo. Tras obtener la fruta del diablo, César intentó quedarse en el mar para experimentar la sensación. La sensación de debilidad lo incomodó. Pero esta vez, después de que César saltó al mar, pudo sentir que su anterior sensación de debilidad era mucho más leve y apenas podía nadar en el mar. Y el problema respiratorio se resolvió con éxito. Tras despertar la línea de sangre de Dunkleosteus, César pudo respirar libremente en el agua. Entonces el siguiente paso es el experimento más importante. Vi que el cuerpo de César comenzó a desarrollar una armadura de exoesqueleto, y un sinnúmero de armaduras en forma de láminas se entrelazaron, formando una armadura de exoesqueleto hermética en el cuerpo de César. Cuando se formó la armadura del exoesqueleto en el cuerpo de César, el propio cuerpo de César quedó aislado del agua del mar exterior. Entonces, el rostro de César mostró sorpresa. Su suposición experimental había sido correcta. En ese momento, César se sintió emocionado al ver que su fuerza física no se había debilitado en absoluto. Ahora ha superado con éxito la debilidad del usuario de la habilidad de la fruta del diablo que no puede moverse en el agua del mar. Hasta ahora, César no solo ha eliminado uno de sus principales defectos, sino que además ha añadido otra carta de triunfo a sus ases. Después de confirmar la hora de llegada, Tongli también tiró apresuradamente de la cuerda y sacó directamente a César del mar. De hecho, César podía nadar solo, pero el propósito de hacerlo era dejar que quienes lo vigilaban pensaran que estaba entrenando su tolerancia al agua de mar. La suposición de César no se equivocó. Había no menos de 10 personas observándolos con telescopios en los altos edificios de la ciudad, a pocos kilómetros del puerto. También informaron a su gente detrás de escena de lo que acababa de suceder, y esa gente detrás de escena solo adivinaron que César estaba entrenando su resistencia al agua de mar. Porque su pueblo solo vio a César siendo sacado del agua del mar pasivamente, aparentemente impotente, y no sabían que ellos sospechaban. Aunque tenían mucha curiosidad acerca de por qué César tenía que hacer este tipo de ejercicio en mitad de la noche, este tipo de ejercicio también era un comportamiento normal. César miró sus expresiones preocupadas, se rió y les dio unas palmaditas para demostrar que estaba bien, y luego regresó a la prisión temporal en la cabaña. En ese momento, aún había cientos de piratas presos en la prisión. César ignoró el ruido, los insultos y las súplicas de clemencia y se dirigió directamente a lo más profundo de la celda. También hay 3 prisioneros muy interesantes encarcelados aquí. Son el dragón tridimensional Cash con una recompensa de 97 millones. El asesino Ardawai con una recompensa de 76 millones. Hay otro cazarrecompensas de alto nivel de la Asociación de Recompensas. En cuanto al nombre del otro, César aún no lo sabe. Sin embargo, entre las 3 personas, César está más interesado en el cazarrecompensas de la Asociación de Recompensas. La fuerza del otro grupo sigue siendo muy buena. César estima que tiene al menos la fuerza de un teniente general del cuartel general. También es muy bueno con la espada. César estima que está cerca de ser un gran espadachín. El propósito de la venida de César esta vez es ver si puede someter a este muchacho. En cuanto a Cash y Ardawai, uno es demasiado estúpido y el otro es demasiado viejo, ninguno de los dos es digno de que César los someta. Claro, si el niño rechaza a César no le importa convertirlo en su sujeto de prueba. En fin, cuantos más materiales de prueba, mejor. Capítulo 49. César llegó a la prisión más profunda del diablo, donde el cazarrecompensas estaba encerrado en la prisión con pesadas cadenas. Sin embargo, su rostro no era tan gris ni tan feroz como el de los piratas que estaban afuera y que habían perdido la esperanza. Levantó la cabeza en el momento en que vio a César y lo miró con una mirada muy tranquila. Oye, chico, ¿quieres morir? César miró a los ojos de la otra persona, sin rastro de emoción. Aunque la fuerza de la otra parte sea buena, si la otra parte es simplemente un tonto y no sabe cómo inclinar la cabeza, entonces no apreciará su talento. La fuerza de la otra parte es ciertamente digna de su reclutamiento, pero esto no significa que la otra parte pueda confiar en que sea inescrupulosa. Inmediatamente después, una fuerza poderosa surgió del cuerpo de César, y el enorme color dominante envolvió esta pequeña célula. El cazarrecompensas sintió instantáneamente la fuerte opresión de su espíritu, pero una vez más demostró su fe. La poderosa intención de la espada surgió de su cuerpo y apenas bloqueó el color dominante de César. Mirando la espada indomable apuntando a la otra parte, César lo miró con una pizca de apreciación en su rostro. Oye, niño, ¿cómo te llamas? En ese momento el rostro del hombre estaba morado y todo su cuerpo temblaba y sudaba profusamente.
A pesar de que acababa de resistirse al color dominante de César, la gran cantidad de intención de espada consumida también lo hizo sentir mentalmente deficiente. Al oír la pregunta de César, exhaló profundamente y dijo: «Puedes llamarme Envid. Envid, ¿verdad? Debiste haber adivinado el propósito de mi venida esta vez, ¿verdad? ¿Qué te parece? ¿Quieres aceptar mi reclutamiento?» El cazarrecompensas Envid mostró dudas. Como cazarrecompensas reconocido en el Nuevo Mundo, tiene un futuro prometedor en el gremio, e incluso podría tener la oportunidad de formar parte del legendario cazarrecompensas de nivel S en el futuro. Pero ahora debe tomar una decisión. Sabe que si decide rechazar a César, probablemente morirá aquí. El rostro de Envid mostraba vacilación y enredo, y estaba luchando constantemente en su corazón. Después de dudar durante unos minutos y tener una feroz lucha ideológica en su mente, exhaló profundamente como si hubiera tomado una decisión. Lo siento, me niego, no traicionaré al gremio de recompensas. Interesante, ¿tienes algunas últimas palabras? Aunque César no estaba satisfecho con la negativa de la otra parte, no dijo mucho. Como la otra parte había rechazado la única oportunidad que le había dado César, su final solo sería uno. Pero César era realmente un buen hombre. De hecho, le dio a la otra parte la oportunidad de decir sus últimas palabras. Envid sonrió con amargura. No esperaba que su codicia momentánea le llevara al resultado actual. Originalmente, pensó que César aún no había entrado en el Nuevo Mundo y que su fuerza no debería ser muy fuerte. Incluso si pudiera escapar de Cefa y Carp, debería ser por la buena suerte del momento y el lugar. Pero no esperaba que su arrogancia le hiciera desencadenar una catástrofe. Si es posible, espero darle mi espada a ese chico llamado Kun después de mi muerte. Tiene un gran potencial, y mi espada en sus manos no lo enterrará. No le entregues a Loulan por ahora. Dale mi espada rápida, la espada nocturna, a ese chico. Al menos mi espada no será enterrada. César no esperaba que las últimas palabras de la otra parte antes de su muerte le ayudaran a decidir el destino de su espada. Qué espadachín más interesante, te lo prometo. Espero que puedas aguantar un rato en mi experimento. Luego, César llegó a la celda de Cass. El rostro de Cass estaba gris y su mirada desesperada en ese momento. Había perdido la esperanza de sobrevivir. Al ver la apariencia del otro, César se sintió profundamente decepcionado. Comparada con Envid, la apariencia de Cass era demasiado vergonzosa. Pero lo que César no sabía era que Cass nunca se había perdido en el camino. Quemó, mató, saqueó y cometió toda clase de maldades. Disfrutó de una vida de lujo durante el viaje. Ahora que se ha convertido en prisionero y está a punto de morir y perder su maravillosa vida, debe estar extremadamente desesperado. Cuando Cass vio la figura de César, fue como un lobo hambriento viendo un rebaño de ovejas, y un fuerte deseo de sobrevivir apareció en sus ojos. Señor César, estoy dispuesto a rendirme ante ti, espero que puedas perdonarme la vida. Cass se arrodilló sin dudarlo. No ha disfrutado lo suficiente de la vida lujosa ni de su vida. No quiere morir tan pronto. Al mirar al hombre frente a él, los ojos de César reflejaban un rastro de disgusto. Su apariencia no era digna de ser su subordinado. Porque César de Cass ya había decidido que vendría aquí para obtener algo de carne y sangre de él para estudiar el antiguo animal llamado fruta del diablo. Ignorando la súplica de misericordia de Cass, César juntó la palma de su mano con el cuchillo y cortó directamente el cuerpo de Cass. César levantó la mano y el cuchillo cayó, y un gran trozo de carne fue cortado del antebrazo derecho de Cass. Cass inmediatamente dejó escapar un fuerte grito como el aullido de un lobo, y César se dio la vuelta y se fue sin prestar atención a Cass que había cortado un trozo de carne. De todos modos, la otra parte es un usuario de la habilidad de fruta animal, y esta herida se curará rápidamente. Finalmente, está el asesino Ardawai. La fruta de las sombras que desarrolló es muy común y él es demasiado viejo. Porque Ardawai se ha quedado en Grand Line desde que sintió que no podía progresar. Lleva 20 años desenfrenado en Grand Line y este año casi cumple 40. Ahora ha perdido hace mucho tiempo su poder máximo y solo puede confiar en la fruta de las sombras para llevar a cabo algunos asesinatos y mantener su influencia. El único papel de Ardawai ahora es proporcionar materiales para que César estudie la fruta sobrehumana. Y en el futuro, la fruta sombra del cuerpo de Ardawai podrá ser extraída y entregada a sus excelentes subordinados. El potencial de esta fruta del diablo aún es muy grande. Se puede decir que César maximizó el valor de Ardawai. Ardawai, al igual que el cazarrecompensas Envid, se sintió atraído por la alta recompensa ofrecida por las fuerzas clandestinas para atacar a César. Y César tiene una recompensa muy grande en el mundo subterráneo, incluso mayor que la recompensa dada por la Marina.
En cuanto a quién es el dueño de este dinero, César no debe haber pensado en ello. La otra parte es Kaido, el capitán de los piratas de la bestia que mataron a todo el mundo en el Nuevo Mundo. Desde que vio la orden de recompensa de César, Kaido supo que César también era miembro de la tribu fantasma. Sin embargo, la razón por la que emitió la recompensa fue la muerte de su subordinado Grizzly. No hay lugar para dos tigres en una montaña, sin mencionar que la reputación de la otra parte es cada vez más grande, y Kaido siempre tiene un mal presentimiento. Entonces aumentó específicamente la recompensa, con la esperanza de que aquellos que se sintieran atraídos por la recompensa pudieran matar a César. Porque estaba ocupado preparando algo ahora y no podía dedicar energía a lidiar con César. Sus lugartenientes eran demasiado jóvenes, y los piratas de las bestias estaban en su etapa inicial. Nadie tenía la fuerza para derrotar a César. Aunque se reclutó un gran número de piratas, su fuerza no era tan grande y solo unos pocos podían alcanzar el nivel de cuadro. Entonces Kaido quería usar el poder del mundo subterráneo para matar a César. Ahora hay varias supernovas en el Nuevo Mundo. Marco de los piratas de Barba Blanca, Charlotte Katakuri, el hijo de Big Mom, Jin de los piratas de las bestias y Barret de los piratas de Roger, el más fuerte entre ellos. Pero ahora todos ellos tienen que estar detrás de César. Después de que César puso la carne y la sangre de Cass en la cámara frigorífica del laboratorio, volvió a cubierta. Para entonces, el sol había salido por la lejana costa y comenzaba un nuevo día. Y esta vez el objetivo de César era la subasta en la isla Carlos. Esta subasta tiene muchos tesoros y esclavos, y César está muy interesado en ella. Quiere ver qué cosas valiosas puede obtener de esta subasta. ¿Qué tal? ¿Hay alguna novedad sobre Envied? En el edificio más alto de una gran isla del Nuevo Mundo. En una oficina bien iluminada, un hombre mayor, de baja estatura y aspecto de tener entre 70 y 80 años, preguntó a sus subordinados que tenía delante. Presidente Hoss, hemos recibido información precisa de que Envied fue capturado por el espíritu maligno Supernova César en la isla Carlos en Grand Line. Actualmente es imposible confirmar si es seguro. Te conozco, Sales. El anciano se presionó la sien con dolor de cabeza y finalmente sacó un Denden Musi de la mesa. Gurgle gurgle, oye. ¿Qué te pasa, viejo? Hazme un favor, joven. Sí. Capítulo 50. Chicos, ¿quién quiere ir a la subasta en la isla? César vestía un traje ajustado, su cabello morado se extendía por detrás y sus músculos estaban contraídos por la sangre de pez. Las suaves líneas musculares le daban a César una apariencia masculina. César ahora controla el tamaño de su cuerpo a 4,5 metros para facilitar el movimiento. Al escuchar las palabras de César, varios cuadros se miraron entre sí. Olvídalo, no iremos. Es mejor ver el barco y beber en él. La subasta es demasiado pequeña y es incómodo entrar. Pero capitán, si encuentra a otros gigantes, por favor tráigalos de vuelta para nosotros. César asintió y no rechazó la petición de Dongli. Aún podía hacer esa pequeña cosa. Como el cuadro más cercano de César, Duque caminó directamente al lado de César sin dudarlo. Duque ahora ha desarrollado la capacidad de comprimir la fruta a un nivel superior y ha regresado a su altura original de 6 metros. De repente, la figura de Coril apareció en el hombro de César. César no se sorprendió al sentir el peso ingrávido de Coril sobre sus hombros. Después de todo, Coril está muy interesada en todo tipo de cosas novedosas ahora, por lo que es normal que quiera ir a esta subasta. César, muchacho, te acompaño. Quiero ver si hay algo que me interese en esta subasta. Guleva también habló en ese momento. César asintió y César, Duque, Coril y Guleva se dirigieron al edificio más grande de la isla, Carlos Auction. Se trata de una subasta enorme que abarca decenas de miles de metros cuadrados y que se realiza en un espacio semicerrado. La cúpula en la parte superior de la subasta está hecha de vidrio y desde allí se puede ver el cielo afuera. César entregó su invitación dorada al guardia que estaba frente a la puerta. Cuando los guardias vieron la invitación, sus rostros cambiaron drásticamente y se inclinaron respetuosamente. Capitán César, por favor, venga a la sala 1. Nuestro presidente lleva mucho tiempo preparándose para recibirlo. César asintió y siguió a la criada hasta una enorme sala en el segundo piso de la subasta. Hay un cristal a prueba de mirones frente a la mesa de subasta en la sala, que permite ver el mundo exterior, pero el mundo exterior no puede ver lo que hay dentro. Además, la habitación es extremadamente lujosa, con sofás de cuero, paredes insonorizadas hechas de madera de alta calidad y varias frutas raras y delicias colocadas en la mesa. Esta es la habitación más lujosa de la subasta. César y sus amigos se sentaron en los sofás de cuero y la subasta comenzó oficialmente media hora después.
Caronte, a quien César y sus amigos ya habían visto antes, apareció en el enorme escenario de la subasta, y debajo había una densa multitud, llegando a ser aproximadamente miles de personas. Hay muchas personas con auras muy fuertes entre estas personas, e incluso César no pudo evitar echar algunas miradas. No esperaba que esta pequeña subasta de Carlos atrajera a tanta gente con buena fuerza para participar. Pero él no sabía que muchas de estas personas vinieron no por la subasta sino por él. Entre ellos no solo se encuentran la marina, sino también cazarrecompensas e incluso piratas que quieren rendirse a César. Sin embargo, esto aún no ha sucedido, por lo que la atención de César todavía está en la subasta que se muestra a continuación. Estimados señores, esta subasta de Carlos está organizada por mí, Caron. Hay muchos invitados distinguidos de visita, y también hay un invitado distinguido. Espero que nuestra subasta se desarrolle sin contratiempos. Espero que no te metas en problemas. No debemos subestimar las fuerzas detrás de nuestra subasta en la isla Carlos. Si algo sucede, también sufrirás consecuencias muy graves. Caron lo decía con seguridad. Quienes tengan algo de fuerza y experiencia sabrán que hay más de un hombre fuerte detrás de Carlos Island. Y cada uno de los hombres fuertes es muy poderoso, incluso si son figuras muy conocidas en el Nuevo Mundo. Así que, incluso si hay un toque de provocación y advertencia en las palabras de Caron, nadie en el primer piso hizo una refutación. HMPH, deja de perder el tiempo y comienza la subasta. En ese momento, en la sala privada número 2, no muy lejos de la sala privada de César, un hombre de mediana edad con un rostro sombrío usó un micrófono para regañar a Caron que estaba abajo. Caron miró en dirección a la habitación privada número 2, sin ninguna insatisfacción en su rostro, y todavía tenía una cálida sonrisa. En cuanto a lo que Caron piensa en su mente, no lo sé. Sí, lo sé, Lord Bess, no se preocupe. Bess escuchó a la otra parte gritar directamente su nombre y su rostro se puso un poco feo. Bess es un cuadro de los piratas Wangzi del Nuevo Mundo, responsable de manejar algunos de los negocios de los piratas Wangzi en Grand Line. Normalmente, incluso Garon le daría algo de prestigio, pero el sarcasmo en sus palabras esta vez lo hizo sentir como si le hubieran dado una bofetada en la cara. Sin embargo, con tanta gente presente, le daba vergüenza decir nada. Solo pudo resoplar con frialdad y esperar a que la otra parte comenzara la subasta. No sería demasiado tarde para meterse en problemas con la otra parte después de la subasta. Como todos están ansiosos, comencemos oficialmente la subasta. Den la bienvenida al primer artículo. Buena espada Kamaitachi. Mientras la voz de Garon bajaba, una encantadora doncella con un carro empujaba hacia arriba una buena espada con forma de cimitarra en forma de media luna. Atención, el precio inicial de esta Godblade es de 5 millones de baileys, y todos van a hacer una oferta. César no tiene ningún interés en este nivel de espada, pero la buena espada sigue siendo un tesoro relativamente preciado en Grand Line. El primer artículo de esta subasta es un tesoro como la buena espada, así que ¿qué será lo próximo? Tras la subasta de Liang Kuairao por 13 millones de baileys, se llevaron a la subasta valiosos tesoros. Entre ellos se encontraban materiales de primera calidad, valiosos mapas del tesoro e incluso algunos secretos de cultivo dominantes. César y su equipo solo compraron 3 cosas durante este periodo, 2 de las cuales eran queridas por Gulewa y Keril. Cuando se subastó el artículo número 20, el rostro de Caron de repente se puso serio. Estimados invitados, los 3 últimos artículos más valiosos serán subastados. Por favor, preparen suficientes bailes. Damas y caballeros. El primer objeto de la subasta final es el libro secreto de cultivo dejado por un espadachín en el legendario Nuevo Mundo. Contiene todas las habilidades de la otra parte en su vida, y el precio inicial de la subasta es de 50 millones de bailes. Cuando se vendió la primera exhibición final, toda la subasta estalló en vítores. Aunque hubo algunas personas con malas intenciones en esta subasta, la mayoría de la gente vino por estos artículos. Y este tesoro final. Sin duda, vale el precio de 50 millones de bailes. Todo espadachín que se convierte en espadachín ha alcanzado la cima de Grand Line y puede mantenerse firme incluso en el Nuevo Mundo. Si conseguimos los secretos de cultivo de la otra parte, podríamos entrenar a otro espadachín. Los beneficios que aporta un espadachín son sin duda mucho mayores. En un instante, toda la subasta se volvió ruidosa y un sinnúmero de personas se apresuraron a ofertar. 70 millones de baileys, 75 millones de baileys, y 150 millones de baileys. En tan solo unos minutos, la subasta pasó de 50 millones de baileys a 150 millones. Finalmente, un espadachín de mediana edad con agallas compró el libro secreto por 200 millones de baileys. Bien, ahora viene nuestro segundo artículo de subasta final.
Mientras Caron aplaudía, un carro cubierto con una cortina fue empujado desde detrás del ring. Bien, próximos invitados, la subasta esta vez es para la misteriosa raza de Ski Island. Cuando Caron bajó la cortina de arriba, una linda niñita que no parecía tener más de 10 años salió de la jaula con un collar de esclava alrededor del cuello. Con cabello azul, grandes ojos llorosos y un vestido blanco limpio, se veía muy linda. Pero lo más llamativo no era su apariencia, sino los dos pares de alas blancas detrás de ella que parecían ángeles. Cuando César vio sus alas, confirmó su identidad. Era una isleña del cielo que vivía en el Mar Blanco, a 7000 metros de altura. Cuando la aparición de esta pequeña niña fue revelada a todos en la subasta, todos se sorprendieron y discutieron. ¿Es cierto que hay una isla del cielo en el cielo? De hecho, hay isleños del cielo. Algunas personas están confundidas, otras especulan y otras son muy conscientes de ello. La existencia de Ski Island es conocida por todos aquellos con ciertos antecedentes, pero es difícil llegar porque está ubicada en el cielo y no hay una buena manera de ingresar, por lo que tiene poco contacto con el mundo exterior. Atención, esta es la legendaria isleña del cielo. Quizás esconde algo valioso en su cuerpo, o quizás algún gran secreto. Precio inicial: 100 millones de bailes. Al escuchar este precio inicial, muchas personas perdieron instantáneamente el deseo de ofertar, porque el precio era demasiado caro. Sin embargo, César estaba muy interesado en esta pequeña niña de la isla del cielo, pero hasta donde él sabía, los habitantes de la isla del cielo no tenían ninguna característica significativa. A excepción de las alas, no parecían ser diferentes de la gente de Qinghai. Si tengo que decirlo, es que debido a que han vivido en un estado de hipoxia durante mucho tiempo, su tasa de utilización de oxígeno es muy alta y, después de ingresar a Qinghai, su fuerza física aumentará enormemente debido a esto. Pero aparte de esto, parece que no hay ninguna característica especial. Después de todo, los isleños del cielo son una raza tecnológica y no parecen tener un gran desarrollo personal. Sin embargo, César cree que cada raza debe tener sus propios talentos excelentes. Da la casualidad de que no tiene el factor de linaje de los Ski Islanders para estudiar, tal vez pueda encontrar algunos grandes secretos. Cuando nadie pujó, se escuchó una voz desde la sala privada número 1. Ofrezco 150 millones. Después de que César gritó esta oferta, nadie habló. 150 millones de bailes, aunque algunos puedan sacarlo, pero la otra parte parece una niña normal. Como mucho, tiene alas, pero quiere venderlas por 150 millones. Con ese precio podría comprar una pequeña isla. Al ver que nadie pujaba, Caron gritó unas cuantas veces y finalmente anunció que César había tomado la foto de la niña de la isla del cielo. Entonces el último es el final más grande de nuestra subasta. De repente, Caron caminó detrás de la cortina, y luego la enorme cortina se abrió, revelando una enorme jaula detrás de ella. En la jaula, un gigante de unos 12 metros de tamaño estaba apoyado en la jaula y dormía. Aunque el oponente tenía un collar de esclavo alrededor de su cuello, el gigante no parecía afectado en absoluto y seguía durmiendo sin corazón. Cuando César vio que el final era un gigante, supo que tenía que derrotarlo como fuera. Atención, este es un gigante que se perdió en la gran ruta. Pero ahora es nuestra pieza de subasta. ¿Quién no querría tener este esclavo gigante? El precio inicial es de 100 millones de bailes. Esta es la legendaria tribu gigante. Durante un rato, la atmósfera de toda la subasta cayó en un clímax y muchos invitados en las salas privadas no pudieron contener su deseo de comprar. Empezaron a pujar: 110 millones, 130 millones, 150 millones. Finalmente, el precio de subasta de la otra parte se elevó por la fuerza de 200 millones de bailes. Yo, César, quiero este gigante de 300 millones de bailes. Si sigues pujando, serás mi enemigo. La voz indiferente de César llegó desde la sala privada, y toda la subasta quedó en silencio por un rato. Pero en ese momento, la enorme cúpula de cristal de la subasta se rompió en pedazos, y un sinnúmero de fragmentos de vidrio impactaron a los invitados que estaban abajo. Y la puerta de la subasta también fue abierta a la fuerza y varios guardias fueron golpeados hasta echar espuma por la boca y cayeron en coma. Un hombre de mediana edad vestido como un vaquero entró con un gran revólver en la mano. Varios hombres con uniformes de la marina también saltaron del techo de la subasta. Y en ese momento, la gente del Diablo, que estaba alojada en el puerto, también descubrió los buques de guerra que se dirigían rápidamente hacia la isla Carlos. 5 buques de guerra de la marina rodearon la isla Carlos. Dios mío, parece que la persona con la que quieres tratar también ha sido atacada por otros. Interesante. El vaquero apretó el ala de su sombrero y caminó hacia el centro de la subasta.
Capítulo 51. En ese momento, César miró a los pocos oficiales de la Marina que se encontraban en la sala de subastas y miró hacia abajo con rostro tranquilo. Él había esperado esta situación y había muchas fuerzas detrás de la isla Rocas. Y él había sido el blanco de aquella gente desde hacía mucho tiempo, por lo que César estaba dispuesto a luchar en cualquier momento, pero no esperaba que fuera tan pronto. Pero en este caso, no sería cortés llevarse todos los artículos de subasta de esta subasta. Había 4 oficiales de la Marina que irrumpieron en la subasta. Eran el almirante suplente de la Armada, Warigel, vicealmirante del cuartel general de la Armada, Perro Mastín Salo, vicealmirante de la rama naval, Claure. Finalmente, llegó el final, el cuartel general de la Armada, almirante Buda Sengoku. Sengoku tenía 50 años por aquel entonces, pero su afro seguía siendo negro. Aunque su rostro tenía algunas arrugas más que hacía 5 años, su fuerza no disminuyó. En el mundo de One Piece, los 50 años son la edad dorada de la fuerza de un hombre fuerte. Incluso algunos hombres fuertes, casi monstruosos, se verán menos afectados por el paso del tiempo. César podía sentir que los ojos de la otra parte siempre estaban fijos en su caja. Aunque no podían ver la situación dentro de la caja, su haki de observación estaba fijado en César dentro de la caja. En ese momento, la gente en la subasta se dispersó como pájaros y todos corrieron rápidamente desde la salida de la subasta. Solo un hombre caminó con ligereza entre la multitud, su cuerpo seguía brillando en la multitud caótica y rápidamente llegó al centro de la subasta. En ese momento, los subordinados de Wang Zi en la segunda habitación ya estaban asustados y tristes. No esperaba que tanta gente fuerte se reuniera en esta subasta, incluso vinieron los generales. Cuando Zanguo y los demás vieron al hombre entrar por la entrada, mostraron un rastro de solemnidad en sus rostros. Jobes, el cazador de nivel S del gremio de recompensas, ¿por qué viniste a esta isla? ¿No deberías quedarte en el nuevo mundo? Jobes miró a los numerosos forzudos de la marina que tenía frente a él, se rascó la cabeza con impotencia, se quitó el sombrero de vaquero y se sacudió el polvo. No hay otra opción. Mi viejo me pidió que salvara a un pequeño fantasma. Si es posible, déjame arrestar al malvado fantasma César. Después de escuchar lo que dijo Qiao Beishi, Zanguo y los demás también dieron un suspiro de alivio. Zanguo y otros también dieron un suspiro de alivio cuando supieron que Qiao Beishi era un amigo, no un enemigo. Qiao Beishi es un cazarrecompensas de nivel S de un gremio de recompensas neutral en el mar. Los cazarrecompensas de nivel S son personas fuertes que pueden rivalizar con los almirantes de la marina. En otras palabras, el hombre frente a él, que parece un vaquero de hip hop, es tan fuerte como los almirantes. César sabía que no podía evitar esta batalla. Rompió el cristal frente a él y saltó desde la caja del segundo piso, justo entre Zanguo y Qiao Beishi. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. ¿Me extrañaste, General Sengoku? Todavía recuerdo cómo te veías cuando arrestaste a Vegapunk hace más de 5 años. Ahora pareces mucho mayor. HMPH, si lo hubiera sabido, habría destruido el ferry directamente. De hecho, dejé que ustedes, villanos, escaparan del barco. Sin embargo, General Sengoku, no puedes derrotarme tú solo. ¿Qué hay de mí? Una voz vino detrás de César. César giró la cabeza y miró al cazarrecompensas del medio frente a él, con una mirada interesada en su rostro. César aún comprende algo de la fuerza externa del gremio de recompensas. Solo hay un cazarrecompensas de nivel S en esta fuerza. Ese es el hombre que está frente a él. Cowboy Jobes. Una vez mató a un viejo forzudo medallista de plata en el mar. Su fuerza y reputación no son inferiores a las de un almirante de la marina. En una ocasión, el gobierno mundial lo reclutó para convertirse en almirante, pero decidió rechazarlo. ¿También estás aquí para quitarle la cabeza al hombre? Cowboy Jobes. Jobes miró al hombre de cabello morado que estaba frente a él y que exudaba un aura poderosa. La mirada relajada en su rostro desapareció y pudo sentir el poderoso poder contenido en la otra parte. Su rostro rara vez mostraba una mirada solemne, y el poder del otro partido era en realidad más fuerte que el del gran pirata que había matado antes. ¿Qué te parece, Hobbs? ¿Quieres unirte a nosotros? Si nos ayudas a arrestar a la otra parte, su recompensa será toda tuya. Jobes asintió sin dudarlo después de escuchar la solicitud de alianza de Zanguo. El propósito de su venida esta vez era César. Si pudiera unir fuerzas con Zanguo y los demás, sin duda sería más fácil que estar solo. La guerra estaba a punto de estallar, y en ese momento, uno de los cerebros detrás de escena, Warigel, sonrió. No esperaba que la otra parte atrajera al legendario cazarrecompensas de nivel S. En este caso, cuentan con 2 fuerzas de combate de nivel general.
Aunque la fuerza de Hobbs es aunque no es el mejor entre los generales, definitivamente es uno de los hombres más fuertes del mar. Con un disparo comenzó la batalla. Vi que Hobbes levantó el gran revólver que tenía en la mano y disparó contra César. Cuando César escuchó el disparo, su haki de observación se activó por completo. Una bala, inyectada con un poderoso haki armado, rozó la esquina de la ropa de César y atravesó directamente la pared de la casa de subastas. No sé dónde se disparó. César no sabía mucho sobre Hobbes. A juzgar por la situación, este hombre llamado Hobbes debería ser un pistolero. César agarró su traje y se lo arrancó del cuerpo, revelando el cuerpo liso y musculoso de César. Los músculos del cuerpo de César se volvieron más delgados que antes. Después de despertar el linaje del hombre pez, los músculos de César se volvieron más tensos y la forma de su cuerpo como un culturista se volvió mucho más suave. Zanguno también se quitó la capa y él y Hobbes atacaron a César al mismo tiempo. César los golpeó a ambos con su mano izquierda y derecha. Hobbes realmente esquivó el golpe de César, como si se tratara del legendario haki de observación de alto nivel. Zanguno no esquivó ni evitó, y el oscuro haki de armamento se condensó en sus puños, chocando directamente con los puños de César. La poderosa fuerza generada por la colisión de los dos puños formó una onda de choque, que destrozó directamente el cristal de toda la sala de subastas, e incluso toda la sala de subastas comenzó a temblar. Justo cuando César y Zanguno estaban en un punto muerto, Hobbes disparó un revólver en su mano y atacó las partes vitales de César. Como César estaba luchando con Zanguno en ese momento, no podía retroceder, por lo que César decidió no esquivar estos ataques. Estas balas que contienen poderoso armamento aquí golpean directamente las partes vitales de César. Pero a diferencia del sonido que penetraba la carne y la sangre como lo imaginaba Hobbes, fue como si el sonido del metal chocando viniera del cuerpo de César. Ante los ojos sorprendidos de Hobbes, varias escamas crecieron en el cuerpo de César, y el haki de armamento que lo cubría bloqueó directamente todas sus balas. César sintió el poder de Sengoku y luego lo golpeó nuevamente para obligarlo a retroceder. El poder de Sengoku no debe subestimarse. Aunque no sea tan descomunal como el de Garp, su poder no debe subestimarse. Sengoku, quien fue derribado, miró su puño derecho ligeramente hinchado y había una mirada de sorpresa en sus ojos. En la pelea de puños anterior, no obtuvo ninguna ventaja. Podía sentir que su haki de armamento destrozaba el haki de armamento del oponente. Pero después de destrozar el haki de armamento del oponente, su haki de armamento fue bloqueado por una capa de material duro. Y Hobbes también se vio bloqueado por estas balanzas. Ambos se miraron y supieron que había algo extraño en la otra parte. Sin dudarlo, Hobbes se metió el revólver en la cintura y luego sacó un cuchillo con forma de pata de perro. Hobbes blandió un cuchillo directamente hacia César. Aunque el cuchillo con la pata doblada parecía un cuchillo corto, la energía que blandía estaba sin duda al nivel de un gran espadachín. El cuerpo de los estados combatientes continuó creciendo y finalmente se convirtió en un enorme Buda dorado con una altura de decenas de metros. Esta es exactamente la forma del fruto animal de los estados combatientes, la especie bestia mítica Buda. La palma de Buda apareció con un color fuertemente armado y dominante, y luego una luz dorada se condensó en su mano y abofeteó a César como la palma de Buda. Al mirar el cuchillo y la palma que lo atacaban, César supo que tenía que usar el poder que traía la sangre del hombre pez. En este momento, no tenía la habilidad de la fruta del diablo y solo podía confiar en su propio cuerpo para luchar. Vi que el cuerpo de César creció rápidamente hasta 15 metros, y la armadura del exoesqueleto creció rápidamente en su cuerpo para cubrir todo su cuerpo. Al final, solo quedaron expuestos un par de cuernos de toro altísimos y un cabello largo y morado detrás de él. La armadura de César estaba cubierta con un fuerte haki de armamento, y su dureza fue reforzada nuevamente. Un tenues relámpagos morados y un haki de armamento ligeramente fluido comenzaron a aparecer en los puños de César, y él agitó sus puños para chocar con los ataques de los dos. En ese momento, en el Diablo, que estaba luchando con varios buques de guerra navales, todos descubrieron también que una feroz batalla había tenido lugar en la subasta en el centro de la isla Carlos. En ese momento, la colisión entre las tres personas rompió por completo las nubes del cielo. Todo el lugar quedó completamente destruido tras la batalla. Durante un rato, madera y láminas de hierro volaron por todas partes y todo el recinto quedó rodeado de un humo espeso. Capítulo 52. El humo en la isla Carlos se disipó gradualmente y ahora era el centro de la subasta en la isla Carlos. La lujosa subasta original había desaparecido hacía tiempo. Algunos poderosos huyeron del campo de batalla, y solo César y 3 personas se encontraban en el centro del campo de batalla. César estaba de pie en el centro del pozo, y no muy lejos de él estaban Hobbes y Zanguno, que se había convertido en un gran Buda.
Hobbes temblaba un poco cuando sostenía el cuchillo, pero Zanguo estaba relativamente mucho mejor y no parecía estar herido. En ese momento, César se había convertido completamente en un enorme monstruo con cuernos. Todo su cuerpo estaba envuelto en una armadura de exoesqueleto de color púrpura oscuro, que le daba un aspecto feroz y hermoso. Los cuernos dobles en la cabeza y la larga cabellera le daban a César un aspecto algo dominante. En ese momento, César no tenía cicatrices en el cuerpo. El corte de un gran espadachín y la fuerza total de la palma de Zanguo no le causaron daño grave. Para ser precisos, causó algunos daños pero solo tardó un momento en recuperarse. El rostro de Zanguo era solemne en ese momento. ¿Acaso el hombre frente a él no era un usuario natural de la habilidad de la fruta? ¿Por qué se convirtió en lo que es ahora? Si es solo que su cuerpo se ha vuelto más grande, puede ser debido al clan fantasma, entonces ¿qué son las escamas en su cuerpo? Sin embargo, a Sengoku le resulta imposible renunciar al enorme cambio de César. Ahora, César se ha convertido en una gran amenaza para la armada. Por el contrario, Hobbes ya se ha retirado en este momento. Oye, viejo, me dejaste matar a este tipo. Su fuerza definitivamente ha alcanzado el nivel de un almirante. Aunque César no puede usar la fruta del diablo en este momento, incluso su calidad dominante no ha alcanzado el nivel de un almirante. Solo con su fuerte condición física, César es suficiente para enfrentarse a dos hombres fuertes de nivel almirante. Sin embargo, el actual César no tiene la capacidad de derrotarlos. Debes saber que ni siquiera Kaido, con el cuerpo de los 4 emperadores y tirano, puede luchar contra los 2 almirantes. Solo se puede decir que hay una brecha entre los almirantes y los 4 emperadores, pero no es tan grande como se imagina. En este momento, César solo puede enfrentarse a los 2 con su cuerpo de los 4 emperadores. Es prácticamente imposible derrotarlos. Sin embargo, César todavía quería que los 2 ejercieran más presión sobre él, para que su fruto del gas se activara y su fuerza aumentara. Sengoku miró a César, que medía la mitad de su altura, con rostro serio. Respiró hondo y sus músculos se tensaron aún más. Entonces, una luz dorada apareció en sus ojos, y un color poderoso y dominante emanó de su cuerpo. César no se quedó atrás y su color dominante fluyó y chocó con el color dominante de Sengoku. En un instante, todo el campo de batalla se volvió atronador y relámpagos de color rojo oscuro destellaron debido a la colisión de los colores dominantes de los 2 bandos. Sengoku sintió de nuevo el color dominante en el rostro de César. Un rastro de neblina apareció en su rostro. Si tener una fuerza fuerte es una amenaza, entonces un hombre fuerte con un color dominante es definitivamente un gran peligro oculto para la marina. Todo pirata con color dominante tiene una enorme ambición en su corazón, y esa persona tendrá un impacto serio en la estabilidad del mundo. HMPH, chico, ahora tienes otra razón para morir. Hobbes, vamos juntos. El color dominante en el cuerpo de Zanguo se derramó rápidamente, y en sus palmas, las palmas doradas en realidad estaban enredadas con un rojo oscuro dominante. ¿Cómo es posible? Esto es una arrogancia. César se quedó atónito al ver esta escena. La maniobra que Zanguo empleó fue el enredo dominante. En este momento, Zanguo había elevado su cuerpo a una nueva altura a través de la fruta animal, la especie de bestia mítica forma de Buda. Después de usar esta fruta del diablo, el cuerpo de la fuerza del nivel almirante original no era menor que la de César ahora, y con el enredo dominante, su poder de ataque también excedía a César. César seguía subestimando a Zanguo. ¿Cómo era posible que Zanguo, ahora en la cima de su poder, solo tuviera la fuerza de un almirante? Se espera que Zanguo, que tiene un color dominante poderoso, pueda aprender el enredo dominante. Y Hobbes tampoco se quedó de brazos cruzados. Una gran cantidad de color dominante se inyectó en su espada corta, y toda la espada se volvió negra. Con su haki de observación para predecir el futuro activado, Hobbes blandió su daga y cortó la parte más débil de la armadura de César. Sintiendo el golpe del cielo y la daga por detrás, César supo que estaba en una situación desesperada. Pero fue este tipo de situación desesperada la que emocionó a la gente. César sintió que le hervía la sangre y su armadura volvió a cambiar. Anteriormente, era solo una delgada armadura de exoesqueleto, pero ahora se ha vuelto mucho más grande y gruesa, y la defensa de César ha aumentado mucho nuevamente. Entonces, una gran cantidad de sangre comenzó a fluir del cuerpo de César. El color dominante, que había mejorado tanto que podía envolverlo, apareció en el puño de César. Aunque la cantidad no era grande, era de hecho el color dominante que lo envolvía. Y también domina el Ryu Sakura Haki, y el poder de la combinación no está mal. Sin embargo, César solo puede resistir el ataque de una persona ahora, y eligió resistir el golpe de Sengoku sin dudarlo.
César sintió una verdadera amenaza a su vida por el puñetazo de Sengoku, y aunque el cuchillo que Jobes lanzó detrás de él le causaría daño, no resultaría gravemente herido. El brazo derecho de César se expandió rápidamente varias veces, y la armadura de todo el brazo se engrosó de nuevo. Un puñetazo al cielo impactó la palma de Sengoku. En un instante, una poderosa onda expansiva barrió toda la isla Carlos, y el Diablo y varios buques de guerra navales en la costa fueron empujados cientos de metros de distancia. En ese momento, la espalda de César estaba completamente abierta, y Jobes también cortó la cintura y el abdomen de César sin dudarlo. El afilado cuchillo corto con poderoso color armado cortó directamente la armadura del exoesqueleto de César y cortó varios agujeros grandes en la cintura y el abdomen de César. Pero esta lesión no es nada para César, el foco sigue siendo la colisión entre César y Sengoku. El suelo bajo los pies de César comenzó a hundirse continuamente, como un martinete, toda la tierra fue golpeada contra el suelo por el puñetazo de Sengoku, y todo el campo de batalla se hundió 100 metros en un instante. Y la figura de César fue lanzada a las profundidades de la tierra como un meteoro. El viento y las nubes arreciaron, y la isla Carlos ya era una ruina. Sengoku retrajo el puño y vio varias heridas, causadas por las púas, similares a puños americanos, del puño de César. Sin embargo, esta lesión se recuperó rápidamente gracias al poder regenerador de la fruta animal. Justo cuando Sengoku pensó que había resuelto el problema de César, una gran cantidad de magma brotó repentinamente del pozo y una criatura humanoide con un aliento aterrador salió del magma. Así es, era César. Vi que la armadura de su brazo derecho estaba destrozada, y estaba unida a su brazo derecho ensangrentado, hecha pedazos. El brazo derecho de César estaba obviamente torcido, pero se recuperó en apenas unos segundos. César, quien salió del magma, estaba envuelto en un gas poderoso. Justo ahora, Zangu lo había lanzado al magma subterráneo, y el fruto de gas en su cuerpo se despertó por completo en el magma. César saltó directamente del pozo y volvió a estar en el campo de batalla. En ese momento, Zangu y Jobes mostraron expresiones de asombro. No esperaban que la otra parte pudiera sobrevivir a este golpe. En ese momento, el brazo derecho de César se había recuperado más de la mitad, y el brazo derecho torcido ya había vuelto a la normalidad, e incluso la armadura que tenía estaba volviendo a su estado original rápidamente. La herida en la cintura y el abdomen de César ya se había curado, y la herida causada por Jobes no fue nada. En ese momento, César sintió el poder surgiendo en su cuerpo y sonrió. Ustedes dos, comencemos la segunda ronda. Capítulo 53. Cuando César estaba luchando con Sengoku, Duque y Collier ya habían abandonado el centro del campo de batalla. Pero la armada no los salvó. El almirante suplente de la armada, Warau Kille, y dos vicealmirantes acudieron a ellos. Son los miembros de los piratas del César, ¿verdad? Entonces no podemos dejarlos ir. Warau Kille tenía una sonrisa fría en el rostro. De hecho, Illo originalmente quería participar en la batalla para matar a César, pero el choque de hace un momento le hizo comprender que él y César no estaban al mismo nivel. Sin embargo, seguía siendo muy bueno intimidando a los débiles y temiendo a los fuertes. Como no podía derrotar a César, mataría a todos sus aliados. El duque caminó directamente frente a él sin dudarlo. En ese momento, su fuerza no era sencilla. Con la fruta de compresión y el cuerpo demoníaco, su fuerza no debía subestimarse. Los dos vicealmirantes restantes rodearon a Gureva y Collier. Aunque ambos lucían un poco raros, su fuerza no debía ser excesiva. En ese momento, Collier no sacó a su padre, pero fue suficiente para lidiar con los dos vicealmirantes. Una fuerza poderosa surgió del cuerpo de Keril, y los edificios en ruinas cercanos fueron rápidamente reunidos por esta fuerza. Un gigante de 100 metros hecho de acero y piedra apareció frente a ella. Bajo el control de Keril, el gigante títere se abalanzó sobre los dos tenientes generales que tenía delante. Los dos tenientes generales vieron la situación sin temor. Era solo una marioneta hecha con un montón de piedras. El tamaño del teniente general Mastin creció rápidamente, y su altura original de 3 metros alcanzó rápidamente los 5 metros. Empezó a crecerle pelaje. Entonces apareció ante todos un enorme semiorco con cabeza de perro. Era el poseedor de la habilidad de perro de Trimeo, la fruta animal. Aunque era un simple usuario de la habilidad de la fruta animal, su fuerza no debía subestimarse. Era un verdadero maestro físico. El teniente general Mastiff agitó sus garras y cortó directamente en dos mitades al enorme gigante que tenía frente a él. El otro teniente general no se quedaba atrás. Aunque solo era un teniente general de rama, su fuerza alcanzaba el nivel de mayor general del cuartel general.
Rápidamente realizó el paso lunar de 6 estilos para acercarse a Collier y los demás, pero desafortunadamente el gigante títere estaba compuesto solo por la energía de Collier. El gigante que fue cortado en varios pedazos por el vicealmirante Fiercedok se fusionó nuevamente y golpeó al vicealmirante Branch que se acercaba rápidamente con un solo puñetazo, y su cuerpo fue golpeado contra el edificio cercano y destrozó innumerables casas. Al ver esta escena, incluso el vicealmirante Fiercedok parecía solemne. Parece que primero debe lidiar con el títere Collier antes de poder detener la acción. De lo contrario, incluso si cortara al gigante títere en pedazos, mientras Collier siguiera con vida, la otra parte se recuperaría rápidamente a su estado original. Pensando en esto, el vicealmirante perro feroz una vez más desgarró al enorme gigante frente a él con sus garras. El cuerpo hizo un sonido de explosión de gas en el aire como si se teletransportara, lo cual era el paso lunar de 6 estilos. ¿Pero es realmente tan fácil? Collier extendió su delgado brazo y lo apretó hacia el vicealmirante Fiercedok que estaba atacando rápidamente frente a ella. Kirill controló todo tipo de cosas cercanas para rodear al teniente general Mengou como un torrente, y lo atrapó en una enorme esfera que apareció frente a Kirill. Sin embargo, después de todo era solo una fruta marioneta, no un Chibaku Tensei, y no tenía gravedad ni otras habilidades, por lo que solo podía presionar al teniente general Mengou en el centro del edificio. Y los escombros del edificio no generarían energía adicional. Entonces, este movimiento solo pudo retrasar temporalmente la ofensiva del oponente, pero en unos segundos la enorme esfera fue destrozada por el oponente y escapó de él. Para entonces, el teniente general de Rama también había regresado al campo de batalla. Aunque presentaba algunos rasguños, esto no afectó su efectividad en el combate. En ese momento crítico, algo voló desde el puerto. Poseía una fuerza poderosa y voló rápidamente hacia Kirill. Incluso los dos tenientes generales se sintieron atraídos. Lo observaron con más atención y descubrieron que lo que volaba sobre ellos era un ataúd de bronce. Y este ataúd de bronce fue convocado por Kirill, y su padre estaba en el ataúd. Las desventajas de la fruta marioneta también aparecieron en esta época. Si el usuario de la fruta marioneta no tiene una marioneta, solo puede controlar algunas sustancias simples. Y si quieres ejercer verdaderamente el poder de la fruta marioneta, debes cooperar con una marioneta poderosa. Mientras haya una marioneta lo suficientemente fuerte para cooperar, la fruta marioneta estallará con un poder más poderoso. El ataúd de bronce golpeó el centro de ambos lados verticalmente, y luego la tapa del ataúd se abrió y un cadáver seco que vestía un traje de samurái y sostenía una espada larga salió del ataúd. Aunque los dos tenientes generales del mastín no sabían quién era el cadáver seco frente a ellos, podían sentir la poderosa intención de la espada que emanaba del cuerpo del otro. Utilizaron la apariencia de Kirill y su control de varias habilidades de estas cosas, supusieron que Kirill debería ser el usuario de la habilidad legendaria de la fruta marioneta. La habilidad más poderosa del usuario de la fruta títere es controlar sus propias marionetas. Si una marioneta tiene suficiente fuerza, puede ejercerla antes de nacer o incluso mucho más allá. El hombre delgado frente a ellos comenzó a llenar su cuerpo, y la intención original de la espada poderosa desapareció sin dejar rastro, pero los dos sintieron una presión más fuerte proveniente del otro. Una espada larga y negra sostenía la mano del hombre títere frente a ellos, y la intención de la espada oculta en ella estaba oculta. Bajo el control de Kirill, Lasor lanzó un ataque volador contra los dos. Con un solo corte, el cuerpo del teniente general de la rama fue cortado por la mitad, e incluso el feroz teniente general perro resultó gravemente herido. Había un corte enorme en su pecho, y este corte cortó su cuerpo casi por la mitad. Si no fuera por la fruta animal, podría haber sido cortado en dos como el teniente general de la rama. ¿Cómo es posible? Este es el corte de un gran espadachín. El teniente general Mastiff de repente dejó escapar varios chorros de sangre. Cubrió con fuerza la enorme marca de espada en su pecho, intentando detener la gran cantidad de sangre que emanaba. En ese momento, Rasol, con fuego verde en la mirada, se le acercó. Ante la desesperación del teniente general Mastiff, Rasol levantó su gran cuchillo y lo cortó. En ese momento, la batalla del lado del duque todavía estaba en pleno apogeo. Para entonces, Ille se había transformado en una enorme águila. La razón por la que se le conocía como el águila de guerra era su fruta del diablo. Ille era el usuario de la habilidad frutal de la antigua especie animal águila argentina. El águila argentina es el águila más grande del mundo. En la antigüedad, se la consideraba la reina del cielo. Su enorme cuerpo es el más grande de todas las águilas. Además, Ille adquirió una gran condición física y la capacidad de volar. En ese momento, Ille, que se convirtió en águila, tenía una envergadura de más de 50 metros y su enorme cuerpo era como un planeador.
Sus enormes garras, cubiertas de un color dominante y armado, son indestructibles. Cada vez que atrapan a Duque, destrozan todo lo que está cerca. En ese momento, el cuerpo de Duque se mantiene en movimiento para esquivar el ataque del oponente. Su velocidad es media, pero la ventaja de volar le dificulta tocarlo. Sin embargo, como es el águila más grande, no es buena en velocidad y su vuelo es principalmente planeo, por lo que no vuela alto. Esto también le brinda a Duque un atisbo de oportunidad. El cuerpo del Duque de repente se vuelve más grande y quiere atrapar al águila que vuela a baja altura. Pero Yi estaba preparado. Sabía que su oponente era una tribu demoníaca con un tamaño corporal de más de 60 metros. No podía darle oportunidad de atraparlo. A pesar de tener una fuerte condición física, no tiene confianza para luchar contra el demonio legendario. Así que la batalla entre ambos no pudo dar ningún resultado por un tiempo. Duque puede evitar fácilmente el ataque de Yi con la movilidad que le aporta la fruta de compresión. Yi no tenía una idea seria. Aunque tenía más ases en la manga, su objetivo esta vez no era Duque y sus amigos, sino César. Solo necesita retener al hombre que tiene frente a él para que no vaya a apoyar a César. El resto depende de Goebes y Sengoku, y la segunda ronda comienza en el centro de la isla. Capítulo 54. En el centro del campo de batalla, llamas púrpuras comenzaron a elevarse hacia el cielo sobre el cuerpo de César. Las llamas inundaron rápidamente el cuerpo de César y el cuerpo del dios de la guerra se activó. Entonces, se produjeron cambios extraños en su cuerpo. En la armadura de César aparecieron varios agujeros por los que se podían expulsar llamas de gas a alta presión que le proporcionaban una potente propulsión. Varios de estos agujeros también aparecieron en los puños de César, lo que le proporcionó más potencia a sus golpes. En ese momento, las llamas de gas en el cuerpo de César ardían ferozmente y la poderosa energía generada continuaba fluyendo hacia el cuerpo de César. César ya no se resistió pasivamente y su cuerpo apareció frente a Zanguro como un rayo. Justo en el momento de moverse, aparecieron llamas de gas a alta presión en el cuerpo de César, lo que aumentó una vez más la velocidad de César a un nivel superior. Incluso Zanguro no pudo reaccionar por un momento, y los pequeños agujeros en los brazos de César arrojaron llamas de gas a alta presión. El pesado puño de César golpeó el pecho de Zanguro, e incluso el duro cuerpo de Zanguro quedó abollado. De repente, un chorro de sangre brotó de la boca de Zanguro, y su enorme cuerpo era como un meteorito, dejando un barranco tras de sí por miles de metros. El rostro de Goebes cambió drásticamente al ver esto, y usó su haki de observación con todas sus fuerzas sin dudarlo. Ya presentía de antemano que el próximo objetivo de César era él. Goebes reaccionó rápidamente e intentó esquivar el ataque de César. Pero la velocidad de César ahora no era comparable a la de entonces, aunque Goebes había predicho el ataque de César. Pero su cuerpo no esquivó tan rápido y aún así fue parcialmente golpeado por el puño de César. Afortunadamente, Goebes finalmente usó su cuchillo corto para resistirse, pero aún así fue azotado y salió volando como un trompo. Con un estruendo, golpeó la cima de una montaña de varios kilómetros de distancia, destrozando toda la colina en pedazos. César estaba emocionado, sintiendo el poder aumentando constantemente en su cuerpo. Ahora su fuerza ha mejorado. Con su gran fuerza, César incluso compensó la debilidad causada por la insuficiente calidad de su haki de armamento. Pero César no bajó la guardia. Aunque sentía que su fuerza había aumentado de nuevo, aún no era tarea fácil para ambos derrotarse. La figura de los estados combatientes reapareció frente a César, y había un hoyo en su cuerpo y sangre goteando de la comisura de su boca. Pero el hueso golpeado por César se estaba abultando rápidamente, y fue restaurado en un momento bajo el poderoso poder de recuperación del fruto animal. En ese momento, Goebes también llegó de nuevo al campo de batalla y vio los pocos restos de tierra y grava en su cuerpo. Pero no sufrió heridas graves. Aunque César era poderoso, Goebes evitó la mayoría de los ataques gracias a su capacidad para predecir el futuro, y el poder restante no fue suficiente para herirlo. Si el César original pudo seguir luchando con los dos con su fuerte defensa y su rápida capacidad de recuperación, entonces el César actual tiene el poder de contraatacar. Si alguien estuviera cerca de la isla Carlos en ese momento, vería que toda la isla temblaba constantemente. César era como un incansable martinete que golpeaba constantemente a Sengoku y a Goebes. En la isla Carlos se perforaban constantemente enormes y profundos fosos. La poderosa fuerza arrasó toda la isla y comenzaron a aparecer grietas en la corteza. Sengoku aún podía enfrentarse a César con su poder dominante, pero Goebes estaba en mucha mayor desventaja. Solo podía esquivar los ataques de César con su haki de observación. Aunque la velocidad de César aumentó de nuevo, su poder de predicción del futuro seguía siendo fuerte. Aunque su ataque era feroz, no podía golpear al oponente.
La batalla entre ambos bandos quedó temporalmente estancada. Esta batalla duró 3 días y 3 noches. En ese momento, César todavía estaba de pie en el centro del campo de batalla, mientras Hobbes estaba de pie en la distancia, jadeando. Debido a que el Haki de observación, que predice el futuro, consume fuerza mental, Hobbes se siente mentalmente agotado. Aunque su fuerza física puede durar mucho tiempo, su fuerza mental no es suficiente. Si esto continúa, César lo atacará tarde o temprano. Hobbes es una criatura de alto ataque y alta defensa, y su cuerpo físico es relativamente débil. Sin embargo, Sengoku no parece estar herido. El Haki de armamento de alto nivel se complementa con el Haki del Señor Supremo de alto nivel, además de su fuerza física extremadamente poderosa. Se puede decir que la fuerza de Sengoku es la mejor del mar. Incluso el actual César es ligeramente inferior a Sengoku en combate. Pero César confió en su propia y fuerte recuperación y fuerte defensa para luchar contra Sengoku de frente. Aunque la armadura de César era rota frecuentemente por Sengoku usando Haki y Ryu no Haki, en última instancia era inútil. El general francés César sería asesinado de un solo golpe. Mientras César no muera de un solo golpe, César continuará recuperándose como un dios inmortal de la guerra. Esta es la poderosa recuperación que trae el cuerpo del dios de la guerra. Sin embargo, también aparecieron las desventajas de esta maniobra. César, que llevaba 3 días luchando, sintió que la mayor parte de su fuerza física se había agotado. En este momento, fuera del campo de batalla, Warrigal y Guke han dejado de luchar, y el vicealmirante Bulldog yace en la sala del buque de guerra de la marina con cicatrices por todo el cuerpo e inconsciente. Después de que Rasol derrotara a los dos vicealmirantes, Illa tuvo que luchar contra Duque y Rasol. Aunque todavía podían resistir con los dos por un tiempo, no era necesario, por lo que ambos bandos dejaron de luchar y se centraron en César y los demás. César exhaló profundamente. Su dominio y su color armado habían mejorado considerablemente en los 3 días de combate. Sintiendo la poca fuerza física que le quedaba en el cuerpo, supo que tenía que terminar esta batalla. Después de que la fruta del diablo de César revivió, su dominio de la fruta de gas se volvió mucho más fuerte y pudo usar ese movimiento para terminar esta batalla. Es hora de acabar con esto. Capítulo 55. Es hora de terminar. Observa el cuerpo de César emitiendo una gran cantidad de gas que llena el espacio circundante. Aunque César ahora puede usar un mundo vacío más fuerte, el mundo vacío no es un movimiento fatal para las dos personas frente a él. Incluso sin oxígeno, las dos personas que tiene delante pueden aguantar varias horas. Entonces, esta vez, César usará otro movimiento, que también es un movimiento que desarrolló después de revivir la fruta del diablo. Espacio de la muerte al instante, toda la isla se llenó de un gas denso, e incluso Hobbes y Zanguro sintieron una sensación de asfixia. El gas denso cubrió toda la isla Carlos. En este momento, toda la isla Carlos ha formado un espacio cerrado, y el gas en su interior solo necesita una pequeña llama para encenderse, y luego ocurrirá una poderosa explosión interna. Este movimiento cubre directamente la mayor parte de la isla Carlos. En ese momento, la isla Carlos ya estaba deshabitada debido a la batalla entre los tres. César chasqueó los dedos ante los ojos de Hobbes y Zanguro, quienes dudaban. Con un chasquido de dedos, el gas de alta concentración encerrado en este espacio se encendió instantáneamente. En ese momento, se produjo una explosión de gran magnitud desde el centro de la isla Carlos. Las llamas envolvieron instantáneamente toda la isla, y la poderosa onda expansiva incluso se extendió más allá de la isla Carlos, obligando a varios buques de guerra y al diablo anclado en la costa de la isla Carlos a retirarse una distancia. Los pasajeros del barco presenciaron una escena que jamás olvidarían. Toda la isla estaba cubierta de llamas púrpuras, y una enorme nube en forma de hongo, de miles de metros de altura, destrozó todas las nubes del cielo. Toda la isla temblaba violentamente, y las grietas en la corteza se agrandaban cada vez más. Con la explosión, la isla comenzó a desmoronarse. Después de más de 10 minutos, la explosión se disipó gradualmente. En ese momento, una figura apareció sobre el diablo. Esta persona era César. Al ver que César se había recuperado a una altura de 4 metros y 5, su armadura de exoesqueleto estaba un poco dañada, su rostro estaba un poco pálido, pero mostraba una mirada emocionada. Este mundo de la muerte acaba de consumir mucha de su fuerza física, pero el poderoso poder que causó fue suficiente para ser digno de su fuerza física. Cuando César giró la cabeza para mirar, la nube en forma de hongo se había disipado gradualmente, revelando la apariencia actual de la isla Carlos. Vi que la isla Carlos, que originalmente estaba llena de varios edificios humanos, ahora se había convertido en una isla desierta. La isla entera se rompió en pedazos.
Los edificios de arriba habían desaparecido hacía tiempo y quedaron reducidos a escombros. Todo lo que había en el suelo se derritió hasta quedar liso por las llamas a alta temperatura. Toda la isla Carlos se hundió más de 10 metros. Aún quedaba una gran cantidad de gas en alta concentración. El gas púrpura flotaba en esta isla en ruinas, que parecía un poco lúgubre. Jajaja, muchachos, vamos a continuar el próximo viaje. La tripulación vio que su capitán estaba ileso y sus rostros también mostraban sorpresa. Vamos a la siguiente isla. Espero que Zanguro y sus hombres dejen de perseguirnos. Tenemos que terminar la aventura del Grand Line cuanto antes. Una vez que entremos al nuevo mundo, no tendremos que preocuparnos tanto por ser perseguidos por la marina todos los días. El diablo rápidamente ajustó su rumbo y se dirigió a la siguiente isla. En ese momento, varios comandantes navales del buque de guerra vieron que las llamas casi se habían disipado. Llevaban máscaras de gas y fueron a la isla Carlos, que todavía emitía altas temperaturas, para buscar a Zanguro y sus hombres. Finalmente, encontraron a Jobes y Zanguro en el centro de la explosión. Jobes estaba cubierto de quemaduras y parecía morado y envenenado. Estaba débil y había perdido la capacidad de moverse. Zanguro estaba relativamente mejor. En ese momento, había salido de la forma de Buda y estaba sentado débilmente sobre una roca, con sangre goteando de las comisuras de su boca y una gran quemadura en el pecho. No te preocupes, no estoy en peligro de muerte, pero este niño está a punto de morir. Date prisa y llévalo a nuestro barco para que lo traten. Zanguro señaló a Jobes, que yacía en el suelo con la cara azul. Es el general Zanguro. Bulu Bulu, vaya, ¿cómo está Zanguro? Al escuchar a Zanguro del otro lado del teléfono sin decirle una palabra, Kong Gangu, que antes estaba relajado, se puso serio. ¿Qué pasó, Zanguro? Mariscal Kong, fallé. ¿Qué? Kong Gangu se levantó de su asiento sorprendido. No esperaba que ni siquiera Zanguro pudiera derrotar a César. Ya sabes, la última vez que escapó fue solo porque la otra parte tenía rehenes en sus manos, así que esta vez realmente superó sus expectativas. La fuerza del otro grupo no es mucho menor que la mía, incluso los cazarrecompensas del Nuevo Mundo, y incluso si Jobes y yo unimos fuerzas, no podremos derrotarlo. Hay algo extraño en él. Obviamente, usa la habilidad de la fruta por naturaleza, pero puede desarrollar una armadura de exoesqueleto en su cuerpo y convertirse en un gigante extraño. ¿Podría ser? ¿Es por el factor linaje? El mariscal Kong también recordó lo que César había estudiado antes. No estoy seguro, pero puedo preguntarle a Vegapunk cuando llegue el momento. Mariscal Kong, la isla Carlos ha quedado completamente destruida. Con el último golpe del enemigo, la isla entera quedó arrasada, y no queda ningún edificio completo en ella. Afortunadamente, la gente de esta isla ya había sido evacuada en la batalla anterior, por lo que no hubo bajas a gran escala. Sin embargo, las pérdidas materiales causadas por esta batalla ascendieron a decenas de miles de millones, y los efectos adversos que trajo fueron difíciles de calcular en detalle. El oponente se ha convertido en un gran peligro oculto y puede causar peligros impredecibles para el mundo en el futuro. Después de escuchar las palabras de Zanguro, el mariscal Kong se sentó en la silla con dolor de cabeza. Entonces no tenemos otra opción. Incluso tú has fracasado. No tenemos suficientes tropas para que puedas cazar a un César. Debes saber que el mar no está en calma ahora. Nuestra armada ha hecho todo lo posible por mantener una relativa paz en los 4 mares y en Grand Line. Si el Nuevo Mundo no estuviera en una situación en la que muchos héroes se alzaban y luchaban entre sí, nuestra armada no podría garantizar la seguridad de la gente en los 4 mares y en Grand Line. Aunque la fuerza general de la armada es mayor que la de cualquier grupo pirata combinado. La enorme fuerza tiene muchas fuerzas de combate de alto nivel, y su armada de nivel de almirante es tan pequeña como una palma, pero tienen demasiados enemigos con los que lidiar. Cada uno de los 3 piratas legendarios del Nuevo Mundo no puede ser derrotado por un almirante. Hay tantos jugadores con medalla de plata, que los peores pueden empatar con el almirante suplente, y los más fuertes ni siquiera pueden ser derrotados fácilmente por el almirante. Se puede decir que ahora hay mucha gente fuerte en el mar, y la marina es simplemente la fuerza más poderosa entre ellos. Así que la mayor parte del poder de combate de la armada actual está fuera del Nuevo Mundo, y normalmente solo hay un almirante estacionado en la entrada del Nuevo Mundo para evitar que grandes piratas entren a su vez en Grand Line. Olvídalo, no te preocupes por la otra parte primero. Según la investigación actual, los piratas de César no son tan sanguinarios. Mientras no se enfaden, prácticamente no habrá derramamiento de sangre. En fin, la ruta de la otra parte está a punto de terminar. Mientras la otra parte entre al Nuevo Mundo, no tenemos que preocuparnos.
Creo que los poderosos de ese nuevo mundo ya han descubierto a los piratas César. Al escuchar las palabras del mariscal Com, Zanguro solo pudo asentir con impotencia. Ahora no tienen mejor opción, así que solo pueden dejar que César entre primero al nuevo mundo. Tras su llegada al nuevo mundo, esos grandes piratas sin duda lucharán con César. Sin importar quién viva o muera, habrá un peligro oculto menos en el mar. Eso es, Zanguro, dame información detallada de la batalla y le emitiré una nueva orden de recompensa. Parece que esta recompensa de 1100 millones ya no es suficiente para la fuerza del otro bando. Lo sé, Mariscal Con. Capítulo 56. Hoy, el mundo entero quedó en shock con la información de los piratas de César. Una gran cantidad de gaviotas entregaron los periódicos de hoy al mundo, e innumerables personas vieron al hombre con aspecto de diablo en los nuevos periódicos. Era un monstruo con cuernos y gas morado por todo el cuerpo. Extra Grand Line Carlos Island estalló una batalla impactante. El malvado demonio César luchó solo contra los dos principales maestros del mar, el almirante Buda Sengoku y el vaquero Jobes. Y después de 3 días y 3 noches de lucha, toda la isla Carlos fue arrasada y finalmente abandonada con éxito. Otra imagen muestra la isla Carlos, completamente arrasada. Se ha fragmentado en varios pedazos y toda la isla está cubierta de tierra derretida y lisa. Cuando esta noticia fue enviada al mundo, innumerables personas quedaron impactadas. Ya sabes, Buda Sengoku es una de las personas más fuertes de la armada en la actualidad, y su récord y fuerza no pueden subestimarse. El vaquero Jobes, del gremio de cazarrecompensas, también es famoso. Una vez mató a un anciano corpulento en el mar. Su fuerza no es menor que la del general. Ambos no pudieron derrotar juntos al malvado fantasma César, e incluso lo dejaron marchar al final. Esto demuestra el poder del otro bando. Junto con el periódico, también está la última orden de recompensa de los piratas de César. La recompensa de César ha pasado de más de 1100 millones a 2130 millones de bailes. El nombre también ha cambiado del anterior fantasma malvado al diablo. Las recompensas de los demás miembros de la tripulación han aumentado. Tongli y Brocky, sus recompensas han aumentado en 100 millones a 400 millones de bailes. La recompensa de Duque también ha aumentado en más de 100 millones, alcanzando los 550 millones de bailes. Sin embargo, el mayor incremento sigue correspondiendo a Collier y Gureva. Ninguno de los dos había tomado acción antes, por lo que no fueron recompensados. En esta batalla, Collier no solo mató a un vicealmirante de la rama, sino que también hirió gravemente a un vicealmirante del cuartel general. La recompensa se cambió directamente de 0 a 400 millones de bailes, y también se notó que Collier era un usuario de la habilidad de fruta títere. En cuanto a Gureva, también recibió 50 millones de bailes. Además, los dos pequeños fantasmas, Kun y Kuler, también tuvieron un buen desempeño en esta batalla y mataron a muchos soldados de la marina. También recibieron 50 millones de bailes. La recompensa total de los piratas de César ahora ha superado los 4.000 millones de bailes, y la recompensa general no es menor que la de cualquier grupo de piratas plateados en el mar. En algún lugar del Nuevo Mundo en este momento la gente de los piratas de Roger miró el periódico de César y la orden de recompensa, y todos mostraron sorpresa. ¡Ay, es mi pequeño Sasa quien puede hacer algo tan grandioso! Parece que su fuerza ha vuelto a mejorar. Jajaja, muchachos, hagamos una fiesta para celebrar el progreso de César. Tan pronto como Roger terminó de hablar, muchos miembros de la tripulación aplaudieron alegremente. De acuerdo. Hagamos una fiesta. Solo Barret se sumió en sus pensamientos mientras miraba el periódico y la orden de recompensa de César. No sería inferior a César, ¿verdad? La fama y la fuerza actuales del otro grupo parecían superarlo. Maldita sea, no quiero que ese recién llegado me supere. Entonces Barret no asistió a la fiesta. Se fue a un rincón apartado y siguió haciendo ejercicio. Hay muchas otras personas con identidades complicadas que vieron la información de César. Si la huida de César antes puede considerarse como buena suerte. Esta batalla demostró entonces la fuerza actual de César. Luchó durante 3 días y 3 noches, y finalmente salió ileso gracias al esfuerzo conjunto de ambos. Al menos demostró que César tenía la capacidad de persistir durante 3 días bajo las manos de los dos. Esta batalla también hizo famoso a César, permitiendo que muchos hombres fuertes supieran que la fuerza de César había alcanzado un nivel que no podían imaginar, y que se encontraba en la cima de este mar. En ese momento, la marina también estaba en crisis. Zanguro, con una gran quemadura en el pecho, se encontraba en la oficina del mariscal Com, contándole detalladamente los cambios de César. Gracias a la narración detallada de Zanguro, el mariscal Com también comprendió mejor la fuerza y la situación actual de César.
Su mayor duda sobre César en estos momentos es por qué puede llegar a cubrirse de escamas. Según Zanguo, si no fuera por la ayuda de esta capa de armadura de exoesqueleto, podría herir directamente a César tan gravemente que no podría recuperarse rápidamente. Pero con esta capa de armadura de exoesqueleto, la defensa de César se mejora enormemente, e incluso el poderoso color armado de Zanguo no puede causarle daño fatal a César. Después de excluir muchas opciones, la única opción es el factor de linaje que César había estudiado antes. Por esta razón, el mariscal Kong fue personalmente a la unidad de investigación de la Marina para encontrar a Vegapunk. Aunque Vegapunk pertenece a la Armada en este momento, de hecho, estaba custodiado por el gobierno mundial. Incluso Zanguo no podía verlo fácilmente, por lo que el mariscal Kong tuvo que venir en persona. Stelbone Kong observó la casa de forma extraña que tenía frente a él y llamó a la puerta. Al cabo de un rato, se oyó una voz de hombre desde adentro. Adelante. Zanguo empujó la puerta y llegó a un laboratorio. Vi a un hombre con una cabeza particularmente grande haciendo experimentos en el laboratorio. Oh, ¿es Marshall Kong? Hola, soy Vegapunk. Vegapunk dejó el equipo experimental en su mano, se quitó los guantes y estrechó la mano de Zanguo. Hola, doctor Vegapunk, debería saber el propósito de mi visita. Quiero preguntarle cuál es la apariencia actual de César, si se debe al factor de linaje que están estudiando juntos. Al escuchar la pregunta del mariscal Kong, Vegapunk se rascó la cabeza con dolor de cabeza. Si era posible, no quería revelar la capacidad del factor de linaje demasiado pronto, así que primero solo pudo responder vagamente. Mariscal Kong, también debería saber que César y yo solíamos estudiar algo en el mismo lugar, y César estudió varias armas peligrosas. Quizás el cambio de César se deba a las armas biológicas desarrolladas por la otra parte, que pueden no estar relacionadas con el factor linaje. Pero Sengoku no se dejó engañar tan fácilmente. Su intuición le decía que el cambio de César debía estar relacionado con el linaje. Pero las palabras de Vegapunk también le dejaron saber que Vegapunk no quería hablar sobre el contenido del factor linaje en detalle. El mariscal Kong también quería sacarle algo de información sobre el factor de linaje a Vegapunk, pero Vegapunk mantuvo la boca cerrada y no reveló ninguna información sobre el factor de linaje. Finalmente, ante la insistencia del personal del gobierno mundial, el mariscal Kong tuvo que abandonar la oficina de Vegapunk. El mariscal Kong se encontraba en el buque de guerra de la Marina, mirando el mar a lo lejos con cierta tristeza. Si realmente fuera por el factor linaje, entonces los únicos que podrían saber la información privilegiada eran Juge, Caesar, Vegapunk y Kin, quien ahora se ha convertido en miembro de los Piratas de las Bestias. Pero ninguna de estas personas es fácil de tratar. César definitivamente no les revelará información sobre él, y el propio juez es el rey de un país miembro del gobierno mundial y es difícil de tratar. En cuanto a Kin, actualmente se encuentra en los Piratas de las Bestias. Con la protección de Kaido, les resulta difícil actuar, así que este asunto solo puede archivarse por ahora. Olvídalo, los piratas César no tardarán en llegar al Nuevo Mundo. Lo que les ocurra entonces no tendrá nada que ver con nuestra armada. Capítulo 57. En ese momento, en la mesa del diablo, César disfrutaba de una suntuosa comida. Aunque el sabor era mediocre, la cantidad era abundante y saciante. Parece que al diablo aún le falta un chef. César pensó en este problema mientras comía. Aunque el chef del diablo también es bueno, está lejos del nivel de un chef. Por desgracia, parece que tendremos que contratar a otro chef. Sin él, aunque consigamos los mejores ingredientes, no podremos probar toda la deliciosa comida. En este momento, han pasado más de 10 días desde el incidente de Carlos, y el diablo está a punto de llegar a la siguiente isla. Esta isla se llama Isla Kuloki. Su superficie no es pequeña, incluso mayor que la de la isla Carlos. Sin embargo, solo hay un lugar en esta isla donde la gente puede sobrevivir. Además de un lugar del tamaño de un pueblo, el resto es un denso bosque primigenio. Además de la zona segura del puerto, hay muchas bestias grandes viviendo en el bosque, por lo que este lugar solo puede reducirse a una estación de tránsito y no puede desarrollar comercio a gran escala. Sin embargo, César estaba muy interesado en el bosque de la isla. Dado que había tantos bosques primitivos sin desarrollar, podría haber algunos animales extraños en ellos. Chicos, desembarquemos en la parte trasera de esta isla. Quiero ver qué hay en el bosque primigenio de esta isla. Luego, el diablo ancló en el borde de un acantilado en el bosque primigenio, justo detrás del puerto principal. Al ver que era imposible anclar, César golpeó el acantilado frente a él y directamente abrió una bahía para que el barco pudiera anclar. Como no había dónde fondear, construiría uno. Luego, los miembros del grupo pirata de César subieron y bajaron del diablo uno tras otro.
Al contemplar el bosque primitivo frente a ellos, se veían árboles altos. Originalmente, muchas bestias salvajes llamaban, pero cuando César y su equipo llegaron al bosque primitivo, la selva entera parecía sumida en un silencio sepulcral. Ante esta situación, César se rascó la cabeza con impotencia. Aunque no emitieran su propia aura, la presión vital que portaban asustaría a estos animales de sentidos agudos. Durante el siguiente período de tiempo, la gente del grupo pirata de César se aventuró en el bosque primigenio, en realidad solo buscaba algo que hacer. Fue realmente aburrido ver el océano infinito sobre el mar. Había muchos animales y plantas en esta jungla primitiva, lo que también trajo nuevas sensaciones a la tripulación. Justo cuando César estaba comiendo un plátano recogido de un banano silvestre, encontró algo que no armonizaba con el bosque. Vi un objeto metálico expuesto en la esquina de la colina. César se adelantó para observar con atención y descubrió que, en realidad, era un tubo de respiración. En otras palabras, ¿hay algún problema con el montículo que está frente a él? Sin dudarlo, César utilizó directamente su color de observación en el montículo frente a él. Bajo la percepción del color de la observación, había varios instrumentos con una artesanía compleja debajo del montículo para formar una habitación secreta. El grosor de la pared de la habitación secreta es muy grande. César estimó que medía unos 5 o 6 metros. Y este edificio es solo una pequeña parte de todo el edificio, para ser precisos, la parte expuesta arriba, y hay una gran área desconocida debajo. Hay un gran espacio debajo de este bosque primigenio y es posible que haya algunos secretos enterrados en él. César golpeó el montículo frente a él. Mientras el montículo seguía temblando, un gran trozo de tierra se desprendió, revelando lo que ocultaba en su interior. Esta es una puerta de bronce. Parece que debería haber un pasaje descendente detrás de la puerta. Sin embargo, la puerta de bronce frente a él tiene grabados muchos símbolos misteriosos. César no sabe qué significan, pero se parece un poco a un texto antiguo. César llevó apresuradamente a Guleva, que estaba investigando el barco pirata, al frente de la puerta de bronce. Después de que Guleva identificó cuidadosamente las cosas registradas anteriormente, asintió afirmativamente hacia César. Esto parece ser un laboratorio que quedó de tiempos antiguos, aunque el texto anterior es antiguo, es más antiguo que los textos antiguos que he visto antes. Así que solo reconozco una parte. Debería ser un laboratorio que quedó de un reino enorme. En cuanto al laboratorio, el interés de César también aumentó considerablemente. Este laboratorio que tenía frente a él estaba relacionado con el misterioso y enorme reino. Según las palabras de Guleva, César también sabía que el laboratorio que tenía frente a él podría ser un laboratorio de los años en blanco o incluso anterior, y podría contener algo que César quería. Todavía podría haber algún peligro, pero desde que se descubrió este laboratorio, César definitivamente no se rendirá fácilmente. El experimento que tenía delante había algo así como una cerradura de combinación en la puerta de la habitación, pero César no sabía cuál era la combinación. Entonces eligió el método más simple y destrozó de un solo puñetazo el gran candado que tenía delante. Vamos, déjame ver qué se esconde en este laboratorio. Cuando César abrió la puerta, salió un olor mezclado con óxido. César entró en el oscuro laboratorio, preguntándose qué encontraría esta vez. Capítulo 58. César avanzó paso a paso por el oscuro pasaje, aunque todo frente a él estaba completamente oscuro y no podía ver nada. Pero con su haki de observación, César pudo caminar con paso firme por las empinadas escaleras. Después de caminar cientos de metros hacia abajo, César finalmente llegó a un terreno llano. Para ser precisos, había un espacio subterráneo separado por acero cerca. De repente, la observación de César, aquí, pareció descubrir algo. Se acercó a un botón, miró el botón de luz de arriba y lo presionó. Simplemente no sé si este laboratorio que ha estado allí por cientos de años aún pueda iluminarse. Cuando César se movió, el laboratorio emitió un zumbido y todo el laboratorio pareció volver a funcionar. Luego, aparecieron luces brillantes desde arriba del laboratorio. Todo el laboratorio se llenó de luz blanca, y la luz de este laboratorio que no había sido abierto durante cientos de años se encendió nuevamente. César miró hacia el laboratorio y se dio cuenta de que la escala del mismo era realmente demasiado grande. Y este lugar era como una gran base de investigación, con todo tipo de instalaciones. Hay varios laboratorios y un gran laboratorio de alta tecnología. También hay comedores, baños, consultorios médicos y otras instalaciones. Parece que alguna vez fue un completo instituto de investigación subterráneo. Y César encontró algunos huesos restantes aquí. César avanzó y observó atentamente el medio cuerpo que yacía en el suelo con dudas en su corazón.
Debido al largo tiempo transcurrido, estos huesos se rompían al tacto, pero con las huellas que quedaban en ellos, César podía estar seguro de que la otra parte murió de forma anormal y debería haber sido asesinada por algo. César desplegó todas sus observaciones y observó atentamente este enorme laboratorio subterráneo, confirmando que no había vida en él. De repente, César pareció sentir un poco de vitalidad. Era muy leve, pero desprendía un olor potente. Bajo la guía de la observación, César llegó a un laboratorio oculto. Este laboratorio es mucho más pequeño que los enormes laboratorios del exterior, y la pared exterior está hecha de piedra marina. Pero en este laboratorio hay un pequeño tanque de protección biológica y dentro hay un trozo de carne roja que se mueve ligeramente. A pesar de que han pasado cientos de años, este trozo de carne todavía exuda una fuerte vitalidad, e incluso César tiene que quedar impactado por el poder de esta célula biológica. En este laboratorio, César encontró algunos diarios de metal, que deberían ser registros de los experimentos realizados aquí. Luego, César fue a varios otros laboratorios para observar. También se encontraron registros similares a los de este laboratorio, pero comparados con los diarios de metal de ese laboratorio, los diarios de otros laboratorios eran obviamente más simples. Después de confirmar que no había ningún peligro en el laboratorio de abajo, César regresó a la Tierra y trajo a Guleva aquí. Guleva miró las cosas grabadas en las placas de metal, y la sorpresa en su rostro se hizo cada vez más intensa, y finalmente fue reemplazada por completo por la conmoción. ¿Cómo es posible? ¿La gente de la antigüedad contaba con esa tecnología? ¿Qué pasa, Guleva? ¿Por qué te sorprendes tanto? ¿Qué están estudiando exactamente en el laboratorio? Guleva dejó de lado su sorpresa y contó todo lo registrado en el diario. César, el registro experimental del laboratorio registra un plan loco que se puso en marcha hace casi 1000 años. Originalmente este era un laboratorio para que un gran reino creara razas extrañas, por supuesto, es solo uno de los laboratorios. Pero algo importante ocurrió en este laboratorio. Los investigadores presenciaron una vez el gran poder de un hombre llamado Joy Boy. Desde entonces, los investigadores aquí quieren crear una existencia más poderosa que Joy Boy integrando el factor de linaje en un organismo vivo. Además, originalmente tenían experiencia en inyectar factores de linaje en los genes de personas comunes para crear razas extrañas, por lo que están muy seguros de esto. Pero el resultado final es que crearon una raza con 2 cuernos en la cabeza. Si no me equivoco, debería ser la raza fantasma. Pero según sus registros, la raza fantasma que estudiaron es una raza poderosa que combina varios factores de linaje, pero aún está lejos de su objetivo esperado. Pero incluso si solo fusionaran unos pocos factores de linaje, la fuerza del clan fantasma estaba mucho más allá de su imaginación. Como resultado, los sujetos experimentales enloquecieron y quisieron controlarlos, pero no pudieron. No quedó constancia de ello posteriormente, pero se especula que el clan de los fantasmas locos debería haberlos matado en ese momento. Al escuchar las palabras de Guleva, César también se sorprendió. Aunque algunos habían especulado que esta extraña especie antigua, la tribu fantasma, probablemente era una criatura extraña creada por factores de linaje. Pero no esperaba que la tribu fantasma fuera tan especial. Este experimento no fue un experimento oficial del antiguo reino, sino un experimento lanzado por algunas personas ambiciosas que estaban espiando el poder de Joy Boy. Su objetivo es crear un arma biológica que sea tan poderosa como Joy Boy, o incluso supere a Joy Boy. Según mi experiencia, su teoría es realmente posible. Absorbe los excelentes genes de los factores de linaje de varias razas y finalmente haz que los genes de esta criatura tengan una apariencia perfecta. En ese momento, no será una exageración decir que esta criatura es un dios. Pero, por desgracia, fracasaron. Aunque crearon la poderosa tribu fantasma, aún están lejos de convertirse en un arma biológica que supere a Joy Boy. Y ese trozo de carne es en realidad el tejido de carne y sangre de un dragón, que es una de las criaturas más poderosas del mundo que han descubierto hasta ahora. Su cuerpo es un enorme dragón con una longitud de más de 1 kilómetro, enroscado en las profundidades del cinturón de calma. Hace cientos de años, este dragón salió corriendo del cinturón de la calma, destruyó varias ciudades y finalmente fue expulsado por Joy Boy en el enorme reino. Este trozo de carne y sangre es lo que quedó en aquel entonces. Lo obtuvo alguien con corazón y lo envió aquí para su investigación. Y la matriz del factor de linaje del clan fantasma se creó usando algunos genes de este factor de linaje como plantilla. Esta es también la razón por la que pueden fusionar tantos factores de linaje.
De acuerdo con la dirección de su investigación, planean usar este factor de linaje como matriz e integrar los factores de linaje de criaturas poderosas de este mundo en él, y finalmente investigar lo que creen que es un dios, pero su experimento solo se ha realizado a mitad de camino. De lo contrario, según su plan, el factor de linaje del clan dragón se integrará en el cuerpo del clan fantasma, y el clan fantasma experimentará cambios trascendentales. Tal vez habrá una oportunidad de superar a Joy Boy en ese momento. Capítulo 59. César, esta es una gran oportunidad para ti. Como miembro de la tribu fantasma, quizá puedas continuar con este plan. Según los registros de estos experimentadores, han integrado los mejores factores de linaje del mundo en esas extrañas criaturas humanoides. Mientras los factores de linaje de esas criaturas se extraigan y se integren en los cuerpos de la tribu fantasma, y finalmente los factores de linaje del dragón se integren en el cuerpo, crearemos un verdadero dios. ¿Qué opinas? César, ¿quieres continuar con este plan? Personalmente, creo que la probabilidad de éxito de este experimento sigue siendo bastante alta. César también se emocionó mucho al escuchar las palabras de Gulewa. Sabía que esta vez se le presentaba una gran oportunidad. Originalmente, César solo quería integrar un poderoso factor de linaje y finalmente transformarse en una criatura definitiva sin igual. Pero ahora parece que estos investigadores ya le han allanado un camino inexpugnable. Desafortunadamente, a excepción del factor de linaje del dragón, todos los demás factores de linaje han muerto. Sin embargo, aún quedan sus descendientes en el mar. Mientras recopilen sus factores de linaje y los integren en sus cuerpos, César podrá completar el plan de creación de dioses. En ese momento, tanto Joy Boy como Im serán derrotados por César. Luego, bajo el mando de Gulewa, César trasladó a su nave todo el equipo utilizado para los experimentos. Este equipo jugó un papel fundamental en la fusión de los factores de linaje. Después de confirmar que no había nada de valor en el laboratorio, César vertió una gran cantidad de gas en el laboratorio. Con un estruendo sordo, todo el laboratorio se derrumbó directamente, y las colinas de arriba simplemente llenaron la posición del laboratorio, lo cual fue perfecto. Esta aventura en la isla Kuroki fue muy importante para César. Esta vez no solo confirmó que su investigación era correcta, sino que también obtuvo el factor de linaje del legendario dragón biológico. Como el puntero de registro registra la fuerza magnética, permanecerán en esta isla unos días más. Actualmente, hay 2 miembros más en los piratas de César. Se trata de Kuromi, una niña de la isla del cielo. Según sus propias palabras, reside en una isla sobre el Mar Blanco. Como resultado, cayó accidentalmente del Mar Blanco. Cuando estaba a punto de caer al suelo, despertó su instinto y logró planear con éxito. Finalmente, aterrizó en una isla, fue capturada por la gente y se convirtió en un objeto de subasta. Pero ahora se ha convertido en aprendiz de Gulewa y aprende habilidades médicas bajo su guía. Y el joven gigante también se unió a los piratas de César por invitación de Don Lee Brockie. Este gigante se llama Missy y es un joven gigante. Sueña con convertirse en un gran pirata que surque los mares como sus predecesores Don Lee Brockie. Como resultado, fue engañado por humanos poco después de irse al mar, fue drogado y se convirtió en un objeto de subasta. Sin embargo, tras conocer a Don Lee y a los demás, el joven gigante se emocionó mucho. Finalmente, se unió a los piratas César por invitación suya, y ahora está aprendiendo las habilidades de combate de los gigantes gracias a ellos. Kule y Kun también se están volviendo más fuertes bajo la guía de sus maestros. Oye, chico Kule, ven aquí, tengo algo que hablarte. César hizo un gesto con la mano y llamó a Kule, que estaba entrenando, a su frente. Pequeño niño, esto es para ti. César le arrojó a Kule una fruta del diablo negra casualmente. Los ojos de Kule mostraron sorpresa, esta es una fruta del diablo. Es muy raro en Grand Line, incluso su familia real no tiene muchas frutas del diablo. Por supuesto, esta fruta del diablo fue expulsada de su familia. Kule, has demostrado tu talento recientemente, creo que te volverás más fuerte en el futuro. Esta fruta del diablo es ideal para ti. Creo que, después de obtenerla, tu fuerza mejorará más rápido. Creo que para entonces no serás más débil que Kun. Al escuchar esto, los ojos de Kule mostraron un feroz espíritu de lucha. En las batallas recientes, Kule ha estado en desventaja y la razón es muy simple. Kun se ha convertido en un espadachín de medio paso después de la última batalla, y pronto se abrirá paso para convertirse en un verdadero espadachín. Bajo el feroz ataque del oponente, Kuler, que aún no había aprendido el haki de armamento, solo podía esquivar, por lo que siempre era reprimido. Y esta fruta del diablo compensará la brecha entre ella y su oponente. Sin dudarlo, Kuler agradeció a César y tragó la fruta del diablo que tenía en la mano.
Luego, el cuerpo de Cooler comenzó a crecer, desde 2,8 metros de altura hasta aproximadamente 3,5 metros de altura. De hecho, el aumento de tamaño no es exagerado, pero lo más llamativo es que su cabello rojo original ahora se ha vuelto blanco y ha aparecido algo de cabello negro en su cuerpo. Cooler ahora tiene la forma de un semiorco, y esta fruta del diablo es una fruta animal, la fruta del tejón de miel. Esta fruta es un fruto animal muy poderoso. Espero que no quede enterrada en tus manos. Cooler, sintiendo la poderosa fuerza en su cuerpo, asintió con entusiasmo. Sentía que esta fruta del diablo era muy compatible con él. Como tejón de miel de cabeza plana, no solo posee una gran fuerza física, sino que también posee diversas habilidades poderosas. Su fuerza no es menor que la de tigres y leopardos del mismo tamaño. Después de comer esta fruta animal, Cooler aprendió a dominar el color armado en tan solo unos días. Esto se debe a que después de comer la fruta del diablo, su propio cuerpo también se volvió más fuerte. Durante este periodo, César recopiló los genes de la gente de la Isla del Cielo y comenzó a estudiar los factores del linaje de la gente de la Isla del Cielo. Después de varios experimentos, César estaba seguro de que los factores del linaje de los isleños del cielo no contenían lo que necesitaba. Los factores de linaje de estos habitantes de las Islas del Cielo y de los humanos comunes son básicamente los mismos. La única diferencia es que tienen un par extra de genes, que son los genes de las alas que están detrás de ellos. Sin embargo, César no codiciaba sus alas que eran como las de pollo, que tenían poca capacidad para volar y eran un estorbo. Unos días después, tras acumular fuerza magnética, los piratas de César reanudaron su viaje. En ese momento, solo les quedaban las 3 últimas islas del archipiélago Sabaody. Pero estas 3 islas son en realidad un país llamado el Reino de Marsil. Es el reino más poderoso en esta ruta, nadie más. Como penúltima parada del Grand Line, ¿qué experimentarán aquí los piratas de César? Capítulo 60. El Reino de Marsil es el país más poderoso en esta ruta. Por estar muy cerca del archipiélago Sabaody, esta isla se ha convertido en un centro de comercio. Son la isla más rica y poderosa de esta ruta, y un reino poderoso que no es más débil que Arabasta. El rey de este reino es un hombre muy fuerte en la gran ruta, e incluso en el Nuevo Mundo no es débil. Con su propia fuerza, esta isla es muy famosa en la gran ruta, y lo más importante es que esta isla no es miembro del gobierno mundial. Incluso la familia real del reino de Marsil solía ser piratas, por lo que esta isla está llena de piratas. 7 días después, capitán, estamos a punto de llegar a la siguiente isla. Esta isla se llama Isla Marsil, y es un país muy poderoso. Al escuchar las palabras de la tripulación, César sintió cierto interés. Sabía que la otra parte era el país más poderoso en la ruta, por lo que su fuerza debía ser considerable. Pero justo cuando los piratas de César estaban a punto de llegar a la isla de Marsil, una flota pirata apareció de repente en el mar no muy lejos. Todos los barcos piratas ondeaban una bandera determinada. Mediante la observación con telescopio, César y su equipo finalmente confirmaron que la flota era del grupo pirata. César miró el botín que tenía en la mano con una sonrisa en el rostro. Esta gran flota pirata es una de las supernovas de este año. La recompensa es de 217 millones de bailes. El hombre de las olas Makilu, la flota pirata de Japón, tiene más de 20 barcos piratas y una fuerza total de más de 5.000 personas. Interesante, no sé por qué quieren atacar el reino de Marsil, pero el reino de Marsil tampoco es simple. Como César esperaba, el reino de Marsil también descubrió al grupo pirata que venía con malas intenciones. En apenas unos minutos, muchos buques de guerra comenzaron a aparecer en la isla de Marsil e intercambiaron fuego con el grupo pirata de la ola. César y su equipo no tenían intención de intervenir, y todos se quedaron en la cubierta y observaron la batalla a la distancia para pasar el tiempo. Oye, capitán, no me digas que el hombre de las olas es bastante fuerte. Tongli le dijo a César, que estaba a su lado mientras observaba. En ese momento, César también estaba usando su haki de observación para percibir la batalla entre los dos bandos. Vi que el hombre de las olas llamado Makiru, parado en el barco pirata líder, roció una gran cantidad de ondas invisibles en sus manos, sacudiendo directamente un buque de guerra frente a él en pedazos. Las ondas son muy poderosas. Ya sean de alta o baja frecuencia, impactan la materia. Es una fruta del diablo con gran potencial. Si está bien desarrollado, también es una fruta sobrehumana de nivel superior. Tras entrar en la batalla de abordaje, innumerables piratas y soldados de la isla Marsil lucharon cuerpo a cuerpo. En un instante, el mar entero quedó sembrado de cadáveres y el agua se tiñó de un rojo brillante. En ese momento, el hombre de las olas estaba luchando con un guerrero fuertemente armado que llevaba armadura. Pero esta clase de existencia solo necesita usar ondas para atacar su interior.
Un solo golpe hará que el guerrero de la armadura sangre y muera. El poder de las olas es realmente una buena fruta del diablo. Bajo la poderosa fuerza del hombre de las olas Kiru, los buques de guerra del reino Marsil se hundieron en el mar uno por uno. Justo cuando los piratas de las olas estaban a punto de ganar, una poderosa fuerza brotó de un buque de guerra del reino de Marsil. Los miembros ordinarios de la tripulación de los piratas de las olas cayeron en coma uno tras otro. Este es el color dominante. Oh, interesante, hay personas en ese reino que tienen el color dominante. Parece que el ganador de esta batalla aún es incierto. Al final de este vídeo, recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.